Hola a todos. Soy la señora Exegeta y este vídeo que acabas de reproducir es el resumen de La Morada, la primera historia de Drizzt Do'Urden. Es conveniente escuchar el análisis sin spoilers que aparecerá en una esquina, donde te cuento un poco del trasfondo que es necesario conocer para no perderte algunos detalles. Vamos a entrar en la antípoda oscura. Antes de empezar con el resumen de la historia, Salvatore nos ofrece la primera pieza del diario de Drizzt. En el diario, el elfo oscuro vierte sus pensamientos, su forma de ver el mundo, su personalidad, y otras veces informa sobre las costumbres, las leyes o el modo de vida. En este caso nos explica la importancia del orden social en su ciudad natal, Menzoberranzan. La reina araña premia la ambición y castiga la compasión. En la ciudad, sin embargo, hay un orden, unas leyes, por eso se castigan los fracasos, pero no se investiga demasiado. La reina teje una tela y todos escalan a través de ella. Se llega a ella a través de la traición y se escala en ella por la traición. Todos se pasan la vida vigilando su espalda. 1. Dinin Do'Urden, el segundo hijo varón de la noble casa Do'Urden de Menzoberranzan, montaba un lagarto por uno de los pasadizos menos frecuentados de la ciudad de los Drow. En Menzoberranzan había 20.000 Drows, y aproximadamente el 10% eran miembros reconocidos de una de las 63 casas nobles de la ciudad. El lagarto se movía de forma sigilosa, sin ser advertido, y escalaba las paredes y el suelo gracias a unos dedos adhesivos. Dinin estaba en una misión muy importante, fundamental para su familia, por eso usaba ese pasadizo, uno de los más recónditos del centenar que conducía a la caverna donde se encontraba la ciudad. Casi todas las criaturas de la infraoscuridad tenían infravisión, veían los colores en los rastros del calor de los seres vivos, y eso les permitía ver en la más absoluta oscuridad. Los elfos oscuros también gozaban de infravisión. El túnel por el que Dinin se movía también era uno de los más vigilados. 2 arañas de piedra lo guardaban, y si alguien pasaba por allí sin permiso, las arañas cobraban vida y atacaban a los intrusos al tiempo que sonaban las alarmas en la ciudad. Al superar la zona de las arañas, Dinin llegó a Tir Breche, el complejo que servía de escuela a los Drow. En el recinto de Tir Breche se encontraba la academia que preparaba a las altas sacerdotisas de Lold, en Arctinilit, la escuela de hechiceros, conocida como Sorcere, y la academia de guerreros, conocida como Melee Mactere. Más allá de los escalones que conducían a la academia, la caverna se hundía para bajar hasta el nivel donde se asentaba toda la ciudad con sus estalactitas y estalagmitas. En ella destacaba la casa Baenre, de 5.000 años de antigüedad, con sus 10 estalactitas y sus 20 estalagmitas de tamaño. El arte de los elfos oscuros era exquisito, lleno de gárgolas, arañas y otras esculturas pulidas a base de años y años de perfeccionamiento. Más o menos en el centro de la enorme caverna que albergaba la ciudad de Menzoberranzan, estaba Narbondel, el pilar que servía de reloj para la ciudad y que contaba el paso del tiempo bajo tierra. Cada día, el archimago de la ciudad encendía la base del pilar, que empezaba a acumular calor, brillando más en el mediodía y viéndose apagado y frío en la medianoche. Cuando Dinin lo miró en ese momento, el pilar estaba casi frío, por lo que el hechicero debía estar ahora mismo cerca de la base, a punto de renovar el hechizo para comenzar un nuevo ciclo. Dinin estaba allí, cuando solo los maestros podían rondar por Tir Breche, para encontrarse con un hechicero de Sorcere conocido como el Sin Rostro. Le llamaban así porque el hechicero había sufrido las consecuencias de un mal hechizo y sus facciones habían sido borradas. El hechicero reclamó al segundo hijo de la casa Do'Urden su pago, y Dinin, con prepotencia, se ofendió y le dijo al hechicero que nadie dudaba de la matriarca de la casa Do'Urden. Malicia había prometido una poción al hechicero para recuperar su rostro desfigurado a cambio del asesinato de Ulten Debir. Dinin quería asegurarse de que el hechicero eliminaba al aprendiz, un noble de la casa Debir, que estaba destinado en la torre de Sorcere. Como la casa Do'Urden estaba preparando el ataque a la casa Debir y no podían entrar en la academia, para acabar con todos los hijos de la casa Debir, los Do'Urden necesitaban la ayuda de un aliado externo como era este Sin Rostro. El hechicero le preguntó a Dinin si debía hacerlo esta noche, y Dinin dijo que sí. Luego de esta entrevista, Dinin volvió a la casa dando un rodeo y tratando de pasar desapercibido para el resto de habitantes de la ciudad. Dinin acabó llegando junto a las murallas de la casa Debir, pero se mantuvo a cierta distancia para no despertar la atención de los vigilantes de la casa ni disparar ninguna alarma. La octava casa de la ciudad, la casa Debir, con su matriarca Jinafa al mando, acababa de perder el favor de Lold. Toda la ciudad lo sabía, y eso significaba que eran vulnerables y un probable blanco de ataques por otras casas más ambiciosas. La matriarca Malicia,
que encabezaba a la casa Dourden, la 10ª casa de la ciudad, y contaba con 3 hijas a punto de ser sumas sacerdotisas: Thaknafein, reconocido como el mejor maestro de armas de toda la ciudad, y el hijo mayor, un respetado hechicero, más un ejército de más de 300 hombres bien entrenados y otros tantos esclavos, podía responder a esa ambición. La casa Dourden estaba preparada para asestar el golpe y convertirse así en la 9ª casa de la ciudad. Dinin emprendió el camino de vuelta a la casa. Mientras, en la casa Dourden, al fondo de la sala de audiencias, estaba Malicia, la matriarca, con el vientre hinchado en las últimas horas de su embarazo. Junto a ella estaban Briza, Vierna y Maya, las hijas de la casa. Briza, la mayor de las hijas de Malicia, se lamentaba de que el nuevo hijo fuera un varón. Thaknafein comentaba que sería entregado en sacrificio a la reina araña. Y Briza añadió que el sacrificio serviría en la batalla que estaba por venir. El sacrificio se debía a que las casas de Menzoberranzan no podían tener más de 2 hijos varones reconocidos, y Malicia ya tenía a Dinin y al hijo mayor, el hechicero Nalfein. La casa Dourden, a diferencia de otras muchas casas, no se alzaba independiente entre las estalactitas y estalagmitas, sino que estaba excavada en la pared de la gran caverna. Los ejércitos de la casa ya estaban siendo organizados para desplazarse para el ataque. Dinin eligió ese momento para entrar en la sala. A su llegada, la matriarca se aseguró de que todo había ido bien con su socio colaborador, el Sin Rostro. Dinin señaló que Ulten moriría esa noche, tras conocer la destrucción de su casa. Las sacerdotisas entonces cantaron al unísono. Ritzen, el señor de la casa, se arrodilló ante Malicia, Thaknafein frente a Briza, Nalfein frente a Maya y Dinin frente a Vierna. Cuando acabó la ceremonia, Malicia dio la orden para que todos se colocaran en sus puestos. 1 hora más tarde, en la puerta de la casa Dourden, la matriarca supervisaba las 2 brigadas de la casa, una encabezada por Nalfein y otra por Ritzen, mientras se preparaban con placas de hierro para hacerse invisibles a la visión calorífica. La 3ª brigada, con Dinin a la cabeza, ya había salido para ocupar su puesto. Thaknafein era una de las mejores bazas para conseguir la victoria esa noche. A pesar de ser un varón, era mucho más fuerte que muchas mujeres, y, quien le había visto pelear, sabía que se contaba entre los mejores guerreros de toda la ciudad. Briza lanzó sobre él un hechizo para volverlo frío, y por tanto, invisible. Sak estaba impaciente de que llegara el momento de poder cortar en pedazos a las sacerdotisas de la casa de Bir. El ataque a una casa era el único momento que un hombre tenía para poder matar a una sacerdotisa. Briza convocó a un elemental de aire, y el maestro de armas se subió a su espalda. Los 2 salieron volando. 2. Los pocos que a esa hora poblaban las calles de Menzoberranzan se dieron cuenta de que una casa noble se preparaba para la guerra. Era una ocasión especial, un acontecimiento que sucedía cada decena de años. Dinin y su brigada habían dado un rodeo para eliminar el rastro entre la casa Dourden y la casa de Bir. La brigada de Dinin se preparaba con sus ballestas. La casa de Bir estaba vigilada por un cerco de setas aulladoras, pero los dardos de los Dourden llevaban una sustancia capaz de silenciar el rugido de un dragón. Las tropas, además, estaban inmersas en un área de silencio mágico, para no alertar con el ruido de los chasquidos. Dinin contaba hacia atrás con los dedos levantados en el aire. Los dardos salieron disparados. Al otro lado de la casa, la matriarca Malicia junto a otras sacerdotisas comunes de la casa estaban en un círculo de 8 miembros alrededor de un ídolo de la reina araña. Las energías de apoyo de la diosa se estaban acumulando a su alrededor a medida que la matriarca empezaba a sentir que se aproximaba el momento del parto. Hinafae, la matriarca de la casa de Bir, fue la primera en sentir la oleada de ondas del ataque. Las otras sacerdotisas, que estaban a su alrededor, se agitaron nerviosas al ver a su matriarca tartamudeando que les estaban atacando. Dinin mandó a los esclavos primero para que hicieran saltar las trampas del cerco exterior de la casa. Los esclavos eran prescindibles y él y los demás Drow se limitaron a ver el espectáculo desde la distancia mientras reían. La cerca quedó abierta y las fuerzas empezaron a chocar en el patio de la casa de Bir. Los verdaderos soldados, los elfos oscuros de la casa, empezaron a lanzar bolas de oscuridad mágica, una habilidad innata de los Drow, sobre la casa de Bir, y la casa quedó como una mancha oscura para el resto de la ciudad. Las tropas de Dinin encontraron una dura resistencia. Por todas partes había globos de oscuridad y de silencio mientras Thaknafein volaba sobre el frente de la lucha. Thaknafein, aún a lomos de su sirviente aéreo, se descolgó en uno de los balcones del pilar central de la casa. Un varón y una hembra salieron a su encuentro. Thaknafein cortó el cuello de la mujer y entretuvo al hombre con una serie de paradas y fintas, hasta que lo derribó y lo apuñaló.
El maestro de armas se aisló del tumulto y entrechocar de las espadas de adamantita, el metal que usaban los Drow, y se concentró en encontrar el origen del cántico de las sacerdotisas. Sabía que su familia ya había tomado los otros dos pilares, y era su responsabilidad tratar de anular aquel pilar principal, el más importante. Se movió deprisa en busca del cántico y llegó a un pasillo acabado en unas puertas dobles muy ornamentadas. Una araña gigante salió de su escondrijo en las alturas y lo atacó. Con una finta, Thaknafein se arrodilló y pasó bajo sus patas mientras la cortaba el vientre. Luego, con el líquido pegajoso deslizándose sobre su cara, empujó a la bestia hasta un rincón donde se sentó a esperar. Thaknafein escuchó la voz telepática de la matriarca. Ahora. La batalla se estaba equilibrando con la matriarca Malicia debilitada por los dolores del parto. Briza ayudaba a su madre para entonar el salmo mortal. La matriarca, sufriendo las contracciones, estaba dando a luz mientras elevaba su voz en un canto agónico que acabó estallando. Hasta las mujeres de su propia casa cayeron de espaldas por el empuje de la fuerza, que destrozó el ídolo de la casa de Vir, derrumbó a la matriarca Jinafa y a su grupo e hizo añicos las puertas dobles tras las que se resguardaban. Thaknafein no podía creer la fuerza del ataque, las puertas estaban destrozadas y había llegado el momento de hacer el trabajo. Se adelantó hasta la entrada de la capilla y se cubrió la cabeza con su capucha. Thaknafein había traído sus perdigones de luz que utilizó para deslumbrar a las sacerdotisas que gritaron de dolor a causa del súbito destello. Entró en la capilla y sembró la muerte. Afuera, el bebé de la matriarca ya estaba sobre el pedestal de las ofrendas. Briza había sacado el puñal de los sacrificios. Le pidió a su madre que le pusiera un nombre antes de sacrificarlo porque la reina no lo aceptaría sin él. Al aproximarse a uno de los pilares más pequeños de la casa de Vir, Dinin le susurró a su hermano Nalfein que se aproximaba el final. Demasiado rápido para que alguien se diera cuenta, sentenció Nalfein. Algunas de las tropas de Debir se habían cambiado de bando y todos los objetivos se habían alcanzado o estaban a punto de cumplirse. Dinin aprovechó ese momento para apuñalar a su hermano mayor. Demasiado rápido para que alguien se diera cuenta, acordó Dinin, repitiendo las palabras de su hermano. Se llama Drist, dijo la matriarca. Briza alzó la daga y recitó las palabras del sacrificio. Maya fue quien detuvo el cuchillo. Su vínculo telepático con Nalfein se había roto, y eso solo podía significar que el primer hijo había muerto. Vierna, por supuesto, detectó una exaltación en Dinin y dedujo que había sido él quien había cometido el fratricidio. Las hermanas discutieron sobre si había que finalizar o no el ritual, pero fue Malicia quien acabó por zanjar la discusión. La reina araña estaba satisfecha. Thaknafein salió del pilar central. Había llegado el momento de eliminar a los testigos. Las sacerdotisas Dourden, con un pelotón de asesinos, iban buscando por toda la casa algún escondite. Lo encontraron, y en él hallaron un grupo de niños de Vir, que fueron ejecutados sin contemplaciones. Thaknafein se encontró con Dinin, que le contó una mentira sobre su hermano y un supuesto asesino de Vir. Thaknafein no se lo creyó ni se detuvo en su camino al exterior. Buscó un lugar alto y se dejó caer para contemplar el desfile del ejército de su casa. La 10ª casa había acabado con la 4ª. Enfrentado a la carnicería de esa noche, Thaknafein manifestó a los 4 vientos la repulsa por toda esta escena. Odiaba ese mundo, odiaba su propia existencia violenta y la repudiaba. 3. Masoj, el ayudante del Sinrostro, barría el suelo de las habitaciones mientras observaba cómo Ulten Debir acudía a la llamada del maestro. El Sinrostro le esperaba de espaldas a la puerta. Ulten pensaba que había fracasado en alguno de sus experimentos, o quizás se trataba de una felicitación, aunque eso sería improbable. Ulten se presentó ante el silencioso maestro, que no respondió más que con unos susurros. Cuando quiso darse cuenta que lo que el maestro en realidad hacía era murmurar un hechizo, Ulten se lanzó al suelo en el momento justo para esquivar el efecto del hechizo, que se estrelló contra la puerta dispersando por la habitación una nube de astillas y fragmentos de piedra. Masoj salió volando contra la pared mientras veía cómo Ulten salía corriendo de la habitación con una expresión de terror dibujada en la cara. El Sinrostro le pidió a Masoj que limpiara toda aquella basura mientras iba en busca del joven Debir. Masoj comenzó con la limpieza hasta que su maestro salió en pos del alumno, y luego, con cautela, lo siguió a ambos. No quería perderse el final. Ulten corrió hasta la puerta y la intentó abrir, pero la puerta, que estaba hechizada, lo repelió con un chispazo azul. Tras él escuchó al Sinrostro diciéndole que no huyera, que era inútil. En la biblioteca del Sinrostro, Ulten encontró un espejo con un reflejo de sí mismo.
Era el primero que veía y le llenó de desconcierto. Por un momento pensó que podía tratarse de un portal, así que trató de atravesarlo. El Sinrostro acabó por arrinconar a Ulten de Vir, que había roto el espejo con el golpe dejándole tendido en el suelo y atrapado en una trampa de telarañas. El joven alumno amenazó al maestro con que su casa, la cuarta de la ciudad, y su matriarca, lo perseguiría, pero el Sinrostro acabó por informar al pobre chico que toda su familia había sido aniquilada. El maestro comenzó a murmurar un hechizo, pero el joven de Vir le pidió una explicación acerca de quién lo había hecho. El Sinrostro no se la ofreció. Empezó a enunciar el hechizo y de repente su cuerpo comenzó a convulsionar. Masoj estaba tras él con una ballesta en la mano, y le había disparado a su maestro por la espalda. Ulten le preguntó a Masoj por qué lo había hecho y este le contestó que no había sido para salvarle la vida. Masoj explicó que él era un príncipe de la sexta casa y que estaba cansado de ser su sirviente. Ya había planeado la muerte del Sinrostro desde hacía tiempo, porque el maestro le humillaba. Ulten le había dado la coartada perfecta al sirviente, una pelea entre alumno y maestro donde ambos acababan muertos. Ulten le dijo a Masoj que no había necesidad de complicarse la vida, ambos podrían mejorar la situación y entonces Ulten le propuso al sirviente lo siguiente: él asumiría el rol del maestro Sinrostro, porque llevaba 30 años estudiando las artes arcanas y podía suplantarle. Si no faltaba el maestro, no habría asesinato y ninguno de los dos atraería la atención de los demás. Masoj se interesó por su beneficio. Ulten le prometió ser su aliado, ahora que sería un maestro, y podría favorecerle en su aprendizaje. Masoj buscó una figurilla de ónice de una pantera que estaba entre las cosas del Sinrostro. «Esto es mío», le dijo Masoj a Ulten. «Todo lo demás que hay aquí es tuyo». Masoj le dio un puntapié al cadáver del Sinrostro antes de encaminarse fuera. Ulten le detuvo y preguntó a dónde iba, ya que aún se encontraba atrapado por la telaraña. «A buscar el ácido», le dijo el sirviente con una sonrisa malvada. «Si pretendes hacer la suplantación, es necesario buscar el ácido para tu cara». A Ulten no le gustó nada escuchar aquello. En la casa Dourden, Briza observaba los ojos de su hermano recién nacido. El rojo habitual venía teñido de una pizca de azul, con lo que los ojos del pequeño eran lilas en la infravisión. La matriarca estaba descansando a su lado en una butaca. Si estaba ciego, lo sacrificarían a la reina, porque los Drow no toleraban los defectos físicos. Briza le llevó al niño a la matriarca para que observara sus ojos, y la matriarca pidió un poco de luz. La vela tenía una llama muy pequeña, pero era demasiado brillante para los ojos de los Drows. La llama, sin embargo, no parecía afectar a los ojos del bebé, que toleraba la luz bastante bien. Malicia le ordenó a su hija Vierna que se encargara de la educación del niño, de enseñarle las palabras y sus dogmas. Briza quería encargarse, pero la matriarca lo descartó porque Briza ya era una gran sacerdotisa y no podía malgastar el tiempo en esas tareas. Vierna lamentaba aquella tarea que le robaría mucho tiempo durante los próximos 10 años. 4 ciclos de Narbondel pasaron. Un disco flotante con el símbolo de la casa Baenre, la primera casa de la ciudad, se presentó en las puertas de la casa Dourden. Recibir una llamada de la primera madre no podía ser una vulgar coincidencia. Los miembros de la familia se preguntaron si no sería una trampa. Malicia respondió que era una invitación pública, por lo que se podían descartar las sospechas. Malicia se arregló la ropa y se sentó en el disco. Una voz salió del disco y le transmitió que había sido invitada a una audiencia en la casa Baenre. El disco se puso en marcha y salió de la residencia. Al poco, un destacamento de Baenre, compuesto exclusivamente por hembras, salió de sus múltiples escondites en las calles para escoltarla. Al llegar a la casa Baenre, Malicia se quedó admirada del lujo y el poder de la primera casa de Menzoberranzan. La verja de la casa, con forma de telaraña, atrapaba a cualquiera que se acercara y no lo soltaba hasta que la matriarca lo ordenaba. La sala de audiencias estaba decorada con suntuosidad y era tan grande como para albergar a 2000 elfos oscuros. La matriarca Baenre se encontraba en el centro del salón, esperando para recibir a su invitada. Al llegar Malicia frente a ella, se saludaron con cortesía. La Baenre dejó caer un comentario sobre lo terribles que eran los hombres, especialmente los hechiceros. Baenre a continuación presumió de que su hijo había sido nombrado como el nuevo archimago de la ciudad. Al poco, la Baenre ordenó llamar a alguien. Quien acudió fue un ilícido, un desollador mental, otra de las razas que dominaban la infraoscuridad y una de las mayores competencias de los Drow. El desollador penetró las defensas mentales de Malicia sin compasión.
Malicia, impresionada con tan extraño aliado, no había podido evitar pensar que aquella situación la dejaba expuesta por completo. El pensamiento fue transmitido a Lavaenre, que se lamentó por pensar que Malicia había hablado en voz alta. Lavaenre se disculpó por su indiscreción y mandó retirarse a la criatura. La conversación, ya sin el espía, siguió tratando temas menores. Malicia pasó un rato meditando sobre las diferencias entre ellas. Lavaenre era una anciana con el aspecto de una joven novicia. Malicia se sentía mayor a su lado, el peso de la responsabilidad y el reciente embarazo habían afectado a su aspecto. Por si fuera poco, Lavaenre estaba embarazada, a pesar de su avanzada edad. Había tenido más de 20 hijos, el doble de lo normal, y 15 de ellos eran sumas sacerdotisas. Entonces Vaenre preguntó a Malicia por el estado de su casa y su número de soldados, y aquí Vaenre volvió a poner a Malicia en su sitio, porque enseguida presumió que triplicaba sus fuerzas, 300 para Malicia, por los 1000 de los Vaenre. Malicia no dejaba de pensar para sí misma por qué razón aquella vieja no habría muerto ya, asesinada por una de sus múltiples hijas, muchas ya casi tan venerables como ella. Vaenre, cansada de rodeos, le preguntó a Malicia si había escuchado lo que había pasado con la casa de Vir. «¿Qué casa?», repuso Malicia. Eso hizo sonreír a la Vaenre, que felicitó a Malicia. Entonces hablaron sobre el consejo de la ciudad al que la casa Dourden aspiraba, pues ahora eran los 9, a punto de entrar entre las 8 primeras casas. La Vaenre entonces admitió que el consejo solo era un grupo de viejas metiendo sus narices donde no les llamaban. Luego explicó a Malicia que la casa Vaenre podría haber dominado toda la ciudad si hubiera querido, no en este momento, pero sí en el pasado. Sin embargo, no era ese el deseo de la reina araña. A ella le complacía el equilibrio de la jerarquía de casas. Luego ambas se relajaron y pasaron 2 horas hablando. Al volver a su casa, Malicia no estaba contenta. La entrevista había ido bien, pero comprendió que el objeto de la visita era avisarla de que demasiada ambición podría ser perjudicial. 5. Drizzt y Vierna acabaron pasando muchos días juntos en la capilla familiar, donde se llevaba a cabo la educación del infante. Vierna no dejaba de establecer el adoctrinamiento típico de los Drow, con especial énfasis en su inferioridad con respecto a las hembras de su raza. Entre las tareas que Drizzt hacía para su hermana, estaba la limpieza y el mantenimiento de la capilla. Vierna lo educaba con dureza porque pensaba que perdía el tiempo con él, tiempo que le hacía falta para completar su educación como gran sacerdotisa. Cuando Drizzt cumplió 5 años, llegó un día en el que Vierna le pidió a su hermano que limpiara una estatua de una elfa desnuda que estaba en la capilla. La estatua era demasiado grande y Vierna trató de instruir a Drizzt para que despertara sus poderes innatos de levitación que, además de poseerlos naturalmente, podían llamarse gracias al medallón de su casa. No le explicó a su hermano que lo habitual era empezar a usarlos a los 10. Vierna echó mano a su látigo con cabezas de serpiente. El niño ya había demostrado destacables habilidades mágicas, pero no conseguía elevarse. Se quedó con él, haciendo intentos hasta que lo consiguió, pero acababa perdiendo la concentración. Briza pasó por allí, y le advirtió a su hermana que era demasiado pequeño para conseguirlo, aunque sugirió unos buenos azotes de todas maneras. Vierna descartó los consejos de su hermana y siguió trabajando con Drizzt sobre sus poderes, pero al final del día, Vierna le dio unos cuantos latigazos para que no olvidara su empeño. Al día siguiente, Drizzt ya levitaba y la estatua de la elfa desnuda estaba impoluta. Durante 10 años, Drizzt aprendió las lecciones de la educación Drow. Entre ellas, una de las más importantes era que los elfos de la superficie eran los culpables de todos los males de sus primos oscuros. El odio debía convertirse en el sentimiento natural hacia ellos. En el segundo fragmento del diario de Drizzt, el elfo rememora su infancia, donde su único consuelo era salir de vez en cuando a un balcón de la casa para ver cómo se apagaba el pilar de Narbondel. Sus primeros 10 años de vida fueron un vacío. El mordisco del látigo de su hermana era terrible y lo dejaba entumecido más veces de las que podía reconocer. Sin embargo, Drizzt veía que su hermana, pese a su desprecio, también le favorecía. Lo veía en sus ojos, detectaba su orgullo cada vez que hacía las cosas bien. Los 6 años siguientes los recordaba mucho mejor, trabajando como paje, especialmente la visión de sus pies. Aquellos años habían pasado sin que pudiera levantar la vista para mirar a alguno de los miembros de su casa, especialmente las mujeres. 6. Drizzt respondió al instante a la llamada de la matriarca porque no quería probar el látigo de Briza. Malicia le preguntó a su hijo si sabía lo que significaba ese día. Drizzt respondió que no. 16 años habían pasado para el infante.
Malicia le ordenó que la mirara, y al muchacho le costó hacerlo, por el condicionamiento al que le habían sometido. La matriarca le explicó que su tiempo como paje había concluido. Malicia le abofeteó y le dijo que ahora era un hijo noble, el segundo de la casa, y tenía que empezar a comportarse como tal para no abochornar a su familia. Llegó el momento de discutir qué iban a hacer con Drizzt. Thaknafein, en calidad de maestro de armas, estaba allí, junto a las 3 hijas y el niño. Drizzt había demostrado habilidades muy prematuras con la magia innata y la idea de Malicia era destinarlo a Sorcere, ya que la casa necesitaba un hechicero desde la muerte de Nalfein. Thaknafein pidió permiso a la matriarca para hacer una prueba con el niño, para ver si poseía habilidades con la esgrima. La matriarca le concedió la petición y el maestro de armas le entregó 2 monedas al chico. Le ordenó que pusiera una moneda en cada mano, que las lanzase y las atrapase, algo que Drizzt hizo fácilmente y con gracia. Luego le puso 2 monedas en cada mano, apiladas. Le pidió que repitiera el truco, y Drizzt lo hizo con la misma gracia. 2 manos, señaló Thaknafein. Aún así, el maestro de armas no se detuvo ahí y le pidió al chico que apilara 5 monedas en cada mano. Atrápalas todas, segundo hijo, o irás a Sorcere, y tu destino no está allí, le aconsejó Thaknafein. Drizzt con un par de ejercicios de respiración se concentró y luego puso las monedas a volar. Moviendo los brazos y girando sobre sí mismo, adelantó los puños, y al abrirlos, mostró 5 monedas en cada mano. Este es un guerrero, dijo Thaknafein. Al mismo Thaknafein, que era el mejor maestro de armas de toda la ciudad, hacer aquel truco le había costado una docena de intentos. La matriarca Malicia no podía más que darle la razón. No era la primera vez que Thaknafein la hacía cambiar de opinión. El maestro de armas había sido el señor de la casa en el pasado y aún mantenía relaciones con la matriarca, que le había perdonado la vida muchas veces. El maestro de armas sabía reconocer a su sangre, y quería que Drizzt fuera un guerrero, como él. Un digno hijo de su padre. Quizás no estaba lejos el día en que el segundo hijo se convirtiera en el maestro de armas de la casa, sentenció la matriarca. Thaknafein se llevó a Drizzt a la sala de armas, donde el muchacho empezó a enumerar quejas. Cuando se quejó de que Thaknafein lo había separado de su madre, el maestro de armas le advirtió que la llamara matriarca Malicia, y al repetir el error, Drizzt recibió un puñetazo que lo dejó inconsciente. Primera regla, dijo Thaknafein cuando Drizzt despertó, te referirás a la matriarca Malicia con el debido respeto. Luego Thaknafein apartó una cortina de la habitación y mostró a Drizzt una de las mejores colecciones de armas de toda la ciudad, espadas, alabardas, mazas, una colección de armas de todos los tipos. Cuando acabes tu entrenamiento, tendrás que estar familiarizado con todas, advirtió Thaknafein, que dejó al muchacho para que fuera probando el arsenal mientras él iba a su cuarto a descansar. En la cama, Thaknafein reflexionó sobre la personalidad de Drizzt, si sería diferente o igual que el resto de los nacidos allí. El chico sonreía demasiado. Habría que ver qué pasaría con esa sonrisa cuando le mandaran matar a otros, porque todos allí eran asesinos. Thaknafein lo iba a entrenar para convertirlo en uno, como había hecho con tantos otros antes. 7. Oulten había desfigurado su cara para convertirse en el maestro sin rostro. A lo largo de 16 años, Masoj había sido el único vínculo de Oulten con el mundo exterior. Oulten y Masoj se estaban preparando para lanzar un hechizo reservado solo a las sacerdotisas, de lo cual se quejaba Masoj. Oulten replicó que no tenían una a mano. La pareja de hechiceros ya había tenido algún altercado antes, como aquella vez que invocaron a un demonio del plano helado. En esa ocasión Masoj tuvo que invocar a la pantera de su estatuilla para que lo salvara. A Masoj no le gustaban esos experimentos, pero Oulten necesitaba respuestas sobre la destrucción de su casa. En todo ese tiempo había intentado hallar la respuesta de forma convencional, pero nadie hablaba sobre la identidad de la casa que atacó a los Debir. Ya había probado en los planos inferiores, y un tiempo después había conseguido un libro de un hechicero de la superficie, en el que encontró hechizos para acceder al plano espiritual. Oulten realizó la llamada, a la que se presentó el espíritu de la matriarca Jinafae. El espíritu estaba confundido y su memoria parecía estar olvidando todo acerca de su vida, no reconoció a Oulten y casi no recordaba su identidad en vida. Oulten forzó al espíritu de su matriarca para que rememorara su vida y le dijera quién había sido el responsable del ataque a su casa, pero el espíritu acabó por retirarse ante la aparición de una doncella de Lold, una criatura amorfa y cerúlea con tentáculos, una sirviente directa de la reina araña. La doncella regañó al hechicero y lo expulsó de la comunicación mandándole una ráfaga de arañas que cayeron sobre las dependencias como piedras. Oulten se vio obligado a lanzar una bola de fuego sobre sus pies y quemar sus ropas y pertenencias.
Más tarde, el hechicero acabó saliendo de la Torre de Sorcere, después de 16 años, en busca de su propósito de eliminar a aquellos que le trajeron la ruina. Mientras desaparecía en la ciudad pensaba que quizás debería haber muerto a manos del Sinrostro. La venganza, sin embargo, era ahora la única razón de su existencia, ya que ahora no pertenecía a ninguna casa y ninguna casa le aceptaría por su pasado como noble y por su crimen hacia un maestro de Sorcere. 8. Drizzt entrenaba muy fuerte con Thaknafein. El chico había acabado por escoger las cimitarras como armas predilectas. Thaknafein se lanzaba sobre Drizzt obligándole a cruzar las espadas delante de él para evitar su maniobra. Ante esa maniobra de doble golpe bajo, los dos discutieron si la parada que acababa de hacer, la cruz invertida, era la respuesta correcta. Thaknafein afirmó que sí, pero a Drizzt le parecía que no acababa de ser satisfactoria. Cada movimiento debía conseguir una ventaja o deshacer una desventaja. Retomaron el entrenamiento. El maestro siguió atacándole con saña intentando llevar sus palabras a la acción. Si el maestro quería asentar la lección, acabaría con un doble golpe bajo, y al final llegó. Drizzt lo detuvo con una espada para intentar atacar con la otra. Thaknafein, previendo la maniobra, le hizo perder el equilibrio a Drizzt, se zambulló bajo su movimiento, y le tocó el cuello con la punta de la espada. Thaknafein estaba maravillado con el estilo de Drizzt y su capacidad para aprender y manejar las dos cimitarras. Estaba seguro de que con 20 años como tenía sería capaz de vencer a casi todos los alumnos de la academia. El maestro pensaba que se debía a su espíritu, a su temperamento. Drizzt también había empezado a conocer a su tío Thaknafein, y se daba cuenta de que no era como los otros Drow que conocía. Thaknafein seguía insistiendo en que la cruz invertida era la parada correcta contra aquella maniobra, y el maestro le pidió al alumno que confiara en él porque le hablaban 400 años de experiencia. Había entrenado a muchísimos soldados, a Ritzen, el actual señor de la casa Do'Urden, a sus hermanas y a sus 2 hermanos. Al nombrar a Nalfein, Drizzt sintió curiosidad sobre él, el hermano que nunca conoció porque murió para que él pudiera vivir. Deseaba saber más sobre las circunstancias que rodeaban su muerte, y en su inocencia, Drizzt imaginaba que Nalfein podría haber muerto defendiendo la ciudad o su casa de bárbaros atacantes o de los odiosos elfos de la superficie. Thaknafein le explicó que murió a manos de otro Drow. Drizzt preguntó si fue en una guerra contra otra ciudad. Thaknafein fue incapaz de contestar, no le correspondía al contar lo sucedido, así que se retiró del entrenamiento sin dar explicaciones. Thaknafein había asistido al crecimiento de Drizzt, y veía el gran potencial del chico, capaz de competir incluso con el suyo. Sabía que la academia acabaría por cambiarle y convertirle en un asesino. Unos días más tarde, Malicia llegó a la sala de armas. Quería ser testigo de la calidad del entrenamiento del maestro. Thaknafein atacó entonces a Drizzt sin piedad para que la matriarca fuera testigo de su habilidad. Maestro y alumno lucharon sin contenerse, Thaknafein le rompió la nariz a Drizzt de un taconazo, pero Drizzt fue capaz de contener sus siguientes acometidas, hacer unas cuantas maniobras e incluso golpear a su maestro en el pecho para luego ser forzado una y otra vez por el contrariado Thaknafein, que gracias a su mayor experiencia, le dejó ver huecos e hizo que el ímpetu del joven se fuera desgastando, hasta que Thaknafein resolvió aquella danza con una finta dentro de una finta, y dejó a Drizzt fuera de combate con un golpe seco en la cara. Malicia asentía satisfecha. El chico estaba preparado para la academia. Bierna y Dinin iban a entrar como maestros de Tirbreche y podrían apoyar a su hermano en su carrera cuando compitiera contra el hijo de la matriarca Baenre, que empezaría al mismo tiempo que Drizzt. Drizzt despertó cuando la matriarca ya se había marchado. Thaknafein le comentó a Drizzt que se habían hecho buenos amigos. Eso pensaba, admitió Drizzt, que aún estaba un poco enfadado por la salvaje reacción del maestro de armas delante de la matriarca. Thaknafein intentó razonar con Drizzt sobre el hecho de que la matriarca no toleraría que tuviera amigos. Era un noble, y a los ojos de la matriarca, no podía tener amigos, porque significaba tener vulnerabilidades. La conclusión de Thaknafein fue que ellos, al menos, sabían quiénes eran. Esa noche, algunos miembros de la familia Do'Urden estaban asomados al balcón de la casa desde donde se veía una columna de fuego distante en la caverna que albergaba la ciudad. Cuando Thaknafein y Drizzt llegaron, el maestro de armas preguntó qué ocurría. Una incursión, dijo Briza. Casas menores que nada tienen que ver con nosotros. Puede que sea una venganza, pero lo más probable es que traten de alcanzar una posición mejor en la ciudad. Drizzt no comprendía nada de lo que ocurría. Los atacantes no estaban haciéndolo muy bien, porque el ataque estaba siendo observado por mucha gente.
No pueden quedar testigos, señaló Thaknafein. A lo que Drist respondió que ellos lo eran. Ellos eran observadores, explicó el maestro, los testigos eran los hijos de la casa atacada, de los que no debería quedar ninguno al terminar la incursión. Drist no podía apartar la mirada, mientras se daba cuenta de todas las implicaciones de aquel descubrimiento. 9. Oulten recibió a la matriarca Sinafae, de la casa Unet, en sus dependencias. Venía acompañada por su hijo Masog, el socio del maestro desde que ambos conspiraron para matar al sin rostro al que ahora Oulten sustituía. La matriarca había descubierto la sustitución que habían hecho y ahora pretendía utilizar aquel conocimiento. El sin rostro había sido Yelros, de la casa Unet, el hermano mayor de Masog, razón por la cual la matriarca los había descubierto. Ambos hechiceros trataron de explicar la sustitución a la matriarca, que optó por no castigar a ninguno de los dos, pues tenía planes para ellos. Oulten, que no esperaba aquella amabilidad por parte de la matriarca, incluso se atrevió a pedirle un deseo a la sacerdotisa. Ella accedió y el hechicero le pidió conocer el nombre de la casa que había destruido a los Debir. La matriarca accedió a decírselo, fueron los Dourden. La matriarca se marchó, escoltada por su hijo Masog. Hablaron sobre la conveniencia de tener a un Debir al servicio de su casa. Masog señaló sobre Oulten que solo era un payaso. La matriarca replicó que, aunque así fuera, mantener esa mentira lo convertía en un payaso con recursos. La matriarca Sinafae pensaba que llegaría el momento de que aquel huérfano le resultara útil. Le explicó a su hijo Masog que en este mundo debían preocuparse tanto de las casas superiores como de las inferiores y la casa Dourden parecía estar ganando mucho poder en los últimos tiempos. Los Dourden tenían 4 grandes sacerdotisas, cuando solo 3 de las 8 primeras casas tenían tantos recursos. Además, tenían a Thaknafein, uno de los mejores maestros de armas, y el segundo hijo, según decían, era casi tan bueno como el maestro. No podían subestimarlos. A la mañana siguiente, Thaknafein despertó a Drist y le dijo que iban a salir de la casa. Era la primera vez que Drist salía de su casa en 20 años. La casa que atacó la última noche había fracasado en su incursión y el consejo regente había convocado a los nobles de la ciudad para que todos fueran testigos de la justicia Drau. Briza iba despejando el camino para que el disco flotante que llevaba a Malicia avanzara por la calle entre los esclavos y los ciudadanos. Los miembros de la casa Tekenwis, que habían fracasado en la incursión, se habían atrincherado en su casa. Frente a la puerta se había reunido toda la ciudad y todos los alumnos de la academia. Los huérfanos de la casa atacada emitieron su acusación y el consejo regente dictó sentencia. Se anunció que los huérfanos de la casa atacada pasarían a formar parte de la casa Baenre. Unos braseros se habían colocado rodeando a la casa fracasada, y las sacerdotisas los utilizaron para llamar a unos engendros de los planos inferiores. A una orden de la matriarca Baenre, las criaturas se lanzaron contra la casa Tekenwis. Los hechiceros lanzaron sus conjuros para apoyarlos, y los guerreros dispararon sus ballestas. Una hora después, la casa había desaparecido, quemada hasta los cimientos. Drist contempló todo aquello fascinado y conmocionado por su brutalidad. 10. Malicia rememoraba junto a sus hijas cómo fueron sus primeros años como matriarca, cuando sustituyó a la matriarca Barte. Hablaban sobre Drist, sobre la expresión de su cara durante el ajusticiamiento de la casa Tekenwis. Briza comentó que parecía asqueado. Thaknafein no había pasado la prueba al asumir su cargo, pero con Drist no cometerían ese error. Las sacerdotisas se prepararon para hacerle pasar la prueba, y esta prueba no era ni más ni menos que derramar sangre Drau. La matriarca llamó a un esclavo, un Gablin, al que transformaron en un elfo oscuro mediante un hechizo. Le prometieron al esclavo que, si ganaba una pelea, podría ser libre, sin saber que la pelea era con un noble bien entrenado. Las sacerdotisas en pleno acudieron a la sala de armas, donde estaba Drist y le llevaron un cofre con tesoros. Drist lo abrió. Dentro encontró un cinturón de cuero negro, un par de botas nuevas para moverse en completo silencio y una cota de malla artesanal. Las sacerdotisas le explicaron a Drist que si quería esos tesoros, debía vencer al campeón de malla, y este no era ni más ni menos que el Gablin transformado en Drau. Drist empezó a pelear, pensando que solo se trataba de un inocente duelo. El Gablin era torpe y estúpido, y Drist no tardó en desarmarle. Las sacerdotisas entonces afirmaron que debía matarlo para ganar los regalos. Drist se resistió, no quería matarlo, pero las mujeres le obligaron lanzando palabras de poder para que Drist rematara a su víctima. La fuerza de voluntad de Drist acabó por quebrarse y atravesó el corazón de su rival. Drist estaba devastado,
pero las mujeres no le dieron cuartel. Maya le lanzó un latigazo a su hermano, y le obligó a luchar contra ella como afrenta por haber matado a su campeón. Maya luchaba con una maza y un escudo y también había sido entrenada por Zaknafein. La pelea fue mucho más difícil esta vez. Drizzt fue cauto esta vez, atacó las defensas de su hermana hasta que ésta perdió el equilibrio, momento en el cual puso la punta de su cimitarra sobre su pecho. En ese momento, Briza lanzó un conjuro y la cimitarra se transformó en una serpiente que lanzó su veneno a los ojos de Drizzt. Los látigos de Briza cayeron sobre la espalda de Drizzt, y lo derribaron hasta que se desmayó. Al despertar, Drizzt tenía sus heridas curadas y la matriarca Malicia estaba a los pies de la cama. Más tarde, en la capilla, Zaknafein se presentó ante la matriarca para rogarle que no mandara a Drizzt a la academia. Si le daban 2 años, Zaknafein convertiría a Drizzt en el mejor espadachín de Menzoberranzan. La matriarca afirmó que en la academia podían enseñar a Drizzt ciertas cosas que allí nunca aprendería, todos los nobles debían pasar por ella. Zaknafein trató de resistirse y la matriarca hizo salir a sus hijas de la habitación. Malicia le dijo a su maestro de armas que ya había tolerado su paganismo durante mucho tiempo, que había sido magnánima, pero que no toleraría más insubordinaciones, o acabaría por ofrecer su corazón a la reina araña. Drizzt era hijo de su madre, no de su padre, y su destino era la academia. 11. Zaknafein estudiaba sus espadas, forjadas por enanos y encantadas por las sacerdotisas Drow con la energía de la antípoda oscura. El maestro observaba a su alumno e hijo, y le ofreció un último duelo antes de que se marchara a la academia. Zaknafein lanzó unos cuantos golpes para poner a Drizzt a la defensiva. Mientras peleaban, Drizzt afirmó que conseguiría que inscribieran su nombre en Melee Mactere. «Soy un guerrero», dijo Drizzt. «Eres un bailarín», repuso Zaknafein. El maestro le dijo a su alumno que no sabía lo que significaba convertirse en un guerrero Drow. Le preguntó si ya se había recuperado por verter la sangre de otro. Las espadas aceleraron su ritmo. Zaknafein le preguntó si había escuchado alguna vez los gritos de niños ejecutados. Drizzt bajó las cimitarras. Zaknafein le ofreció su pecho para cometer su segundo asesinato. Podía matarle y ser una leyenda en la academia. Drizzt, contrariado, rechazó el gesto burlón de su maestro y se lanzó al ataque con la intención, no de matarlo, sino solo de derrotarlo y detener sus burlas. Zaknafein resistió los embates de Drizzt, pero se dio cuenta de que luchaba usando más los tacones que las plantas de los pies. Le permitió a Drizzt mantener la iniciativa, hasta que se cansó y le lanzó un ataque débil que Drizzt rechazó, desarmándole la mano. Con esa ventaja, Drizzt acabó atacando y bajando la espada del maestro, pero cuando Drizzt pensaba que lo tenía sometido, Zaknafein, que había usado la mano libre para sacar un objeto del bolsillo, lanzó un estallido lumínico que cegó a Drizzt y lo hizo caer. Ambos lucharon a ciegas, guiándose por el oído. Drizzt no falló ni un solo quite de los ataques de su maestro, incluso estando en el suelo, pero al final acabó por desplomarse con otra embestida, que hizo volar la cimitarra, mientras gritaba, «traición». Zaknafein le explicó entonces su última lección: puedes ganar 1000 combates, pero solo basta que pierdas uno para que todo acabe. Traición, repitió Drizzt. Zaknafein convino que esa era su forma de ser, la de todos ellos. Drizzt acusó al maestro que él disfrutaba matando a las sacerdotisas de la reina araña. Zaknafein no podía encontrar una respuesta a la acusación, y solo pudo reponer a su alumno que él era tan estúpido que no podía ver la realidad de su mundo para sobrevivir en la academia. Allí, en la academia, aprendería sobre las consecuencias de ser un guerrero Drow. A la mañana siguiente Dinin fue a recoger a Drizzt para acompañarlo a la academia. Zaknafein no salió a despedirlo ni a retarlo. El calor subía por Narbondel y Drizzt no debía llegar tarde en su primer día. Mientras, desde una roca en las alturas, Ultendevir espiaba la casa Dourden. En su mente maduraba su ansia de venganza que, después de 20 largos años de búsqueda, aún no se había marchitado. En este punto tenemos la tercera pieza del diario de Drizzt, que reflexiona sobre la Academia de Tir Breche. La Academia es la constatación de todas las mentiras y contradicciones de la sociedad Drow. Los graduados viven y disfrutan con las veleidades de la sociedad. Este lugar enseña que la fuerza y la astucia son las herramientas básicas para la supervivencia. La compasión que crea armonía entre las demás razas, aquí es descartada. El resultado para los graduados de la academia es que las falsedades crean una sociedad paranoica y estúpida. 12. Drizzt llegó a la cima de las escaleras de Tir Breche, la academia de la ciudad de Menzoberranzan. Ante sus ojos estaban los 3 edificios principales.
La torre de Sorcere, a la izquierda, la academia de sacerdotisas, Arath-Dinilit, en el centro, y Melee Mactere a la derecha. Drizzt se encaminó a esta última, donde encontró en su patio a todos los nuevos alumnos que iban a comenzar con él. Al entrar, Kenoch, de la casa 15ª, saludó a Drizzt. Los maestros se alinearon en el patio. Entre ellos estaba Dinin. Los alumnos fueron llamados a ordenarse con chasquidos de látigos y el silencio se apoderó del patio. El maestro de historia tomó la palabra y les explicó a los nuevos alumnos que no siempre vivieron en esa ciudad. En algún momento del pasado, ellos, los Drow, fueron habitantes de la superficie. Con mucho dramatismo, el maestro explicó que, en el exterior, todos los días aparecía una gran bola de fuego más brillante que cualquiera de los hechizos de luz que hubieran podido ver y asimismo igual de dolorosa y ardiente. En ese distante pasado, ellos creían que los elfos claros eran sus amigos, sus hermanos, pero acabaron por demostrar que no conocían la piedad y los castigaron con sus espadas y sus flechas asesinas, hasta que conocieron a la reina araña. Ella había guiado a sus sacerdotisas hasta el paraíso de la Antípoda Oscura. Ellos eran Drow, y podían tomar cualquier tierra que escogieran. Los discursos se repitieron a lo largo de los días. Los elfos no fueron el único objetivo, los enanos, los gnomos oscuros, todas las razas eran enemigas de los Drow y el mundo exterior estaba lleno de horrores. Los elfos oscuros tenían suficientes enemigos fuera como para no tener que luchar entre ellos. Los alumnos de la academia no paraban en todo el día. Asistían a clases, limpiaban el edificio, y ayudaban a los maestros. Al final de cada ciclo de Narbondel, todos estaban agotados. Para Drizzt, el tiempo en la academia fue una mejora con respecto a las condiciones que había sufrido en su casa como príncipe paje. Drizzt echaba de menos las clases de esgrima, sentía que empezaba a perder el tacto de la cimitarra. Unos días más tarde, Dinin entró en el claustro cargado con armas de madera para el entrenamiento del día del duelo. Los maestros llevaron a los alumnos al exterior de la ciudad, a una zona llena de angostos pasillos y salas sin techo con paredes altas sobre las que los maestros se movían para evaluar la lucha. El duelo consistía en ocultarse de los rivales y sobrevivir hasta el final, ser el último de los 25 alumnos. Kenoch le ofreció a Drizzt hacer pareja para superar la prueba, y a este le pareció bien. Fueron hacia un corredor, donde podían controlar el número de atacantes por cualquier lado. Un tipo con una lanza entró en el corredor y atacó a Drizzt allí. Drizzt estudió sus movimientos, que enseguida le parecieron ordinarios, realizó una parada y con el segundo movimiento lo eliminó. Uno de los maestros, que observaba toda la lucha desde un punto alto, señaló al alumno que había sido vencido con una varita que emitía un rayo púrpura y le pidió que se quedara tumbado en el sitio. Drizzt y Kenoch salieron de aquel corredor, dado que ahora habían señalado su posición y encontraron a otros dos rivales. Enfrentaron a uno cada uno y esta vez a Drizzt le tocó un tipo armado con una espada y una daga, que como el anterior, hacía unos movimientos comunes y no demasiado refinados. Con un doble golpe sobre el pecho separó la espada de la daga, y el siguiente golpe, alcanzó su objetivo. Uno de los maestros señaló al vencido y le pidió que se tumbara, pero este, en vez de obedecer, le lanzó un golpe con la espada a Drizzt que lo paró y lo desarmó con la otra. El alumno desapareció inmediatamente cuando un rayo conjurado por el maestro lo lanzó varios metros más allá por desobedecer. Drizzt y Kenoch siguieron moviéndose y, esta vez, le salieron al paso 3 alumnos más. Drizzt tomó a 2 de ellos, armados con sendas espadas y mantuvo la distancia, haciendo movimientos exclusivamente defensivos. Los alumnos atacaron con sincronía, cada uno desde un lado, pero las cimitarras se movieron de forma independiente. Aguantó hasta que empezaron a perder la coordinación y supo que el momento de atacar no estaba lejos. Así resultó poco después cuando desvió las espadas, y Drizzt los alcanzó a cada uno de ellos en la ingle. Kenoch gritó pidiendo ayuda y Drizzt fue a su encuentro, pero antes derribó a un cuarto rival que esperaba en las sombras para atacarlo por la espalda. Drizzt se interpuso entre Kenoch y su rival, un tipo con 2 espadas que tenía a Kenoch casi derrotado. Uno de los maestros le susurró a Dinin que aquel era Berrinjón de la casa Baenre. Las maniobras de Berrinjón hicieron retroceder a Drizzt, que aún así lo mantuvo a raya, hasta que el Baenre arriesgó una maniobra con un doble golpe bajo. Drizzt conocía muy bien aquel movimiento y en ese momento se adelantó e improvisó una patada en el pecho de su rival que lo lanzó contra la pared. Drizzt sonrió satisfecho al recordar la lección de Zagnafein, como había encontrado una salida que resultaría nueva para su maestro y deseó enseñársela la próxima vez que se encontraran. El Baenre, sin embargo, aún no estaba vencido. Siguieron luchando, pero las cimitarras ganaron ventaja hasta que Berrinjón se rindió.
La luz iluminó a Berrinjon, y Drizzt se volvió para ir a buscar a su siguiente rival creyéndose invencible. En ese momento, un golpe lo derribó y la luz de uno de los maestros le apuntó. Drizzt se levantó a tiempo para ver a Knoch alejándose por el pasillo. En el suelo, Drizzt recordó las palabras de Zaknafein. Es nuestra forma de ser. 13. Al día siguiente, Drizzt y Knoch recordaron el duelo. A Knoch no le preocupaba mucho la reacción de Drizzt, sabía que caería en una maniobra así desde que Drizzt mostró su ingenuidad el primer día de curso. Aún así, Knoch no había ganado el duelo, porque había caído poco después. Knoch dijo que tenía que estar agradecido por no atraer la envidia de los demás compañeros. De aquella conversación, Drizzt aprendió que podía hacer lo que quisiera siempre que no le pillaran, y que Knoch y él nunca había llegado a ser amigos. Oulten le confesó a Masog que Drizzt Do'Urden iba a ser el primer objetivo de su venganza. Había estado estudiando al muchacho, que ahora se encontraba muy cerca de él, en la academia y también había escuchado los rumores que circulaban sobre él y sus habilidades. Masog le advirtió que no debía acercarse a Drizzt bajo ninguna circunstancia. La matriarca Sinafae tenía planes para la casa Do'Urden y le había encargado a Masog que vigilara al alumno. Oulten se quejó amargamente de esto, diciendo que aún así lo haría, porque para eso había esperado 20 años. Masog tuvo que amenazarle con denunciarle y convertirlo en un descastado, y le recordó que ahora estaba bajo la protección de Sinafae, y que si quería mantenerla, no podía alertar a la casa Do'Urden sobre ninguna amenaza o siquiera ponerles a la defensiva, o tendría que afrontar las consecuencias. La academia le deparó muchas desilusiones a Drizzt, sobre todo durante aquel primer año. Empezaba a ver por dónde iban las insinuaciones de Zaknafein cuando escuchaba a los maestros exaltando el odio y la desconfianza. Drizzt empezó a ver el patrón: los elfos oscuros vivían y morían por la traición. El combate era lo único que consolaba a Drizzt. En este aspecto, pronto se dio cuenta de que asimilaba muy rápido las maniobras que enseñaban los maestros e incluso las mejoraba añadiendo innovaciones de su propia cosecha. La diferencia con el resto de alumnos se volvió cada vez mayor. Dinín escuchaba las alabanzas hacia su hermano con cierto orgullo, pero llegó un momento que llegaron a molestarle por su exaltación. Para los compañeros, Drizzt tampoco pasó desapercibido. Todos comprendían la ventaja de tener a Drizzt de su lado, y al año siguiente, cuando llegó el siguiente gran duelo, le llovieron las ofertas de alianzas. Hasta que Knoch llegó a proponerle una nueva alianza, que Drizzt, por supuesto, descartó. La suerte quiso que Knoch se encontrara con Drizzt por primera vez en ese duelo. Drizzt lo derribó con facilidad y luego se movió en las sombras para buscar nuevos competidores. Al final, solo quedaron Drizzt y Berrinjon. Drizzt descubrió su posición pidiendo al Baenre salir para mantener un duelo con honor, pero Berrinjon ya lo estaba acechando por la espalda, y lo atacó. Berrinjon cayó al suelo por un alambre que Drizzt había colocado y lo siguiente que vio el Baenre fue la punta de un arma en su garganta. Drizzt no le dio mucha importancia a la victoria, solo le interesaba desarrollar su capacidad de lucha. Cada año que pasaba tenía más tiempo libre. Sus cimitarras se convirtieron en sus únicas amigas. Ganó el gran duelo en el tercer año y también el siguiente. Los maestros entonces lo llevaron a un duelo con los alumnos mayores, y Drizzt también ganó allí. Aquellos primeros 4 años, ningún maestro le enseñó a Drizzt nada que no hubiera aprendido ya con Zaknafein. Los siguientes 2 años, los dedicó a trabajar las tácticas en grupo con otros guerreros. Los 3 años posteriores, se dedicaron a las tácticas de grupo junto a magos y sacerdotisas y en contra de estos. El último año completaba la educación de los guerreros, los primeros 6 meses los pasaría en Sorcere, para conocer los rudimentos de la magia, y los últimos 6, en Arachninilit, al servicio de las sacerdotisas. En todos aquellos años, la constante fueron los preceptos de la reina araña, que eran repetidos una y otra vez y las muchas injusticias que se cometían a su alrededor. Drizzt se aisló de todas ellas entre las paredes de adamantita de sus cimitarras. 14. En el último año en Melee Mactere, Drizzt tuvo que realizar patrullas con otros 10 alumnos. Estas patrullas a veces ocurrían dentro de la ciudad, pero también las había en el exterior de la Antípoda Oscura. Drizzt iba en cabeza con el maestro que los acompañaba. Un día salieron de patrulla tras escuchar un aviso. Se había producido la desaparición de una niña de la casa Baenre, y se habían visto a osogarfios en los alrededores de la ciudad. Con el lenguaje de señas Drau, Drizzt ordenó a su escuadra que se prepararan mientras se internaban en los túneles en busca de la niña. Los osogarfios tenían un sentido del oído muy fino y una armadura ósea muy dura, para la que las ballestas eran inútiles.
Tras un rato merodeando, escucharon el grito de un niño. Drizzt echó a correr en pos de la voz, y la escuadra lo siguió poco después. Subió hasta una cornisa y desde allí vio el calor de los osogarfios. Había 5 alrededor. La princesa estaba hecha un ovillo a los pies de una de las bestias. La patrulla se acercaba haciendo ruido, y Drizzt tuvo que delatarse gritándoles que había centinelas, lo cual salvó a los primeros miembros de la patrulla. Al enfrentarlos, las bestias eran del doble de tamaño que el elfo. Drizzt lanzó una lluvia de golpes contra el pico de la bestia para tratar de abrir un punto vulnerable en su armadura facial. La bestia trató de seguirlo, pero Drizzt era más rápido y consiguió que perdiera el equilibrio. Drizzt se lanzó sobre el lomo del osogarfio tendido, y hundió las cimitarras en la nuca de la bestia. Uno de los osogarfios fue hacia Drizzt y el otro fue hacia la niña. La bestia arrastró a Drizzt contra una pared, pero al chocar, las cimitarras que Drizzt había colocado convenientemente se le habían clavado a la bestia gracias a su propia fuerza. Drizzt consiguió sacar una de sus cimitarras y lanzarse sobre el monstruo que había arremetido contra la niña, pues la patrulla ya había acabado con los otros 2, y entre todos consiguieron eliminar al último. El corredor estaba despejado, y solo habían acabado con un estudiante. La niña era una princesa de la casa Varesen, dijo uno de los estudiantes. Berrinjon revisó el cadáver de la niña, que no era una princesa Vaenre, ni tampoco una niña. Era un niño, y de una casa menor, según su medallón. La muerte no tenía importancia. Al volver a la academia, el maestro mandó a la patrulla retirarse, pero no a Drizzt, al que sermoneó por no seguir las tácticas aceptadas y lanzarse a la carga sin contar con sus compañeros. Drizzt entonces empezó a mencionar sus sospechas delante de uno de los maestros y de su hermano Dinin. El niño había sido usado como cebo, y ellos sabían perfectamente que había tras el recodo. Todo aquello no era más que una simulación. Dinin le amonestó, le dio una bofetada, y cuando intentó repetir el gesto, Drizzt le detuvo la mano. Dinin sacó sus armas, una espada y un puñal, cansado de su insolencia. La pelea fue interrumpida por Vierna, que pasaba por allí, y les ordenó guardar las armas. La mujer prometió no decir nada a la matriarca, que seguramente los castigaría a ambos, y aprovechó el momento en privado para advertir a sus hermanos. Circulaban rumores de venganza contra su casa por la eliminación de la casa de Vir. Drizzt afirmó con increíble ingenuidad que la matriarca debía salir a desmentir esos rumores, y entonces Vierna le contó a su hermano pequeño que la misma noche de su nacimiento fue en la que los Dourden borraron a los de Vir de la ciudad. La noticia dejó a Drizzt aturdido. Uno de los mejores ataques de todos los tiempos, añadió Vierna. Drizzt preguntó por el papel de Zaknafein aquella noche y sus hermanos se lo explicaron todo. El maestro había estado magnífico en la capilla de los de Vir. Vierna aprovechó también para intentar suavizar las cosas entre los hermanos, y le sugirió a Drizzt que Dinin había salvado su vida al acabar con la de Nalfein. Drizzt se marchó de allí sumido en la pesadez de aquel descubrimiento, que le provocaba ataques de náuseas. 15. Drizzt estaba en su último año en la academia. Dentro de este último curso, los 6 primeros meses los pasó en Sorcere, aprendiendo todo lo posible sobre la magia bajo la tutela de un hechicero que también estaba en su último año como estudiante. El hechicero al que le asignaron se llamaba Masog Unet, y para Drizzt este tiempo en Sorcere fue el mejor de todo su paso por la academia. No apreciaba a Masog, ya que el hechicero no perdía la oportunidad de recordarle su inferioridad como guerrero, y parecía estar siempre estudiándole, como si esperara un enfrentamiento futuro, pero durante este tiempo Drizzt descubrió que tenía aptitudes para la magia. Todos los Drow tenían cualidades para la magia, podían lanzar bolas de oscuridad o hacer que un fuego púrpura que no quemaba rodeara a un objeto o criatura. Los Drow, por su afinidad mágica, también poseían de forma innata cierta resistencia mágica, aunque no se podía controlar. Masog tuvo varias oportunidades para eliminar a Drizzt en este tiempo, pero la matriarca Sinafai había ordenado expresamente que no le tocara todavía. No podía dar pistas sobre la posición de su casa. No ocurrió lo mismo con Oulten, que le ofreció una entrevista a Drizzt para conocerle. La entrevista fue muy mal, y al poco Oulten empezó a hacer una demostración de objetos mágicos. Sin mediar ningún aviso le arrojó un rayo a Drizzt que el guerrero esquivó, aunque provocó que desenvainara sus cimitarras y lo pusiera en guardia. Oulten estaba a punto de revelar su identidad ante el guerrero, pero lo detuvo la pantera negra de Masog, Genwibar, que se abalanzó sobre él y lo inmovilizó. Drizzt olvidó enseguida la ofensa cuando vio a la pantera que Masog había llamado con la estatuilla de ónice. Masog sacó a Drizzt de la presencia de Oulten, y se lo llevó para enseñarle la pantera y otros objetos mágicos.
Drizzt lo aceptó y olvidó enseguida aquel altercado porque estaba enamorado de la belleza y la gracia de la pantera. Más tarde, Masog y Oulten discutieron el incidente. Oulten acusó su estupidez y la pérdida de nervios. Masog comentó el talento natural de Drizzt. El hechicero señaló que las acciones de Drizzt no tenían mérito porque sobresalía en todo sin dar nada a cambio. Para Masog, Drizzt era como un enigma que no podía terminar de descifrar. Tenía algo diferente. Oulten lamentaba haber desperdiciado la oportunidad de matarlo, pero Masog le dijo que tendrían otra oportunidad en el futuro, cuando se licenciase y les tocara hacer las patrullas juntos. Ya lo había arreglado y formarían equipo en el futuro, y a Drizzt no parecía importarle porque adoraba a la pantera de Masog. 16. Los 6 meses finales en la escuela de sacerdotisas fueron los peores. En ningún momento de todo su paso en Aractinilit escuchó la palabra amor. Su condición era la de un esclavo. Pero la vida de las mujeres tampoco era mucho mejor. Su vida era de total sacrificio a su diosa, la reina araña, para que les concediera poder y así servir aún mejor a su causa. Drizzt tuvo que aplicar todo su estoicismo para dejar correr el tiempo hasta la ceremonia de graduación, en la que, según su hermana Vierna, comprendería la gloria de Lolt. La ceremonia resultó tratarse de una orgía en la que una sacerdotisa, la primera de su promoción, se puso a bailar desnuda en el centro de una sala repleta de estudiantes, mientras otra lanzaba un hechizo sobre un brasero que dispersó una nube de excitante afrodisíaco rojo. En aquella ceremonia, las dificultades de Drizzt para relacionarse se volvieron evidentes y acabó huyendo de la sala, aunque fue alcanzado por Vierna. Vierna y Drizzt discutieron y Drizzt no pudo reprimir todo su desprecio por la reina araña, de modo que Vierna lo tomó por la pechera de la capa y lo arrastró por la ciudad hasta llegar a una de las cimas, donde descendieron levitando. Allí Vierna le mostró a Drizzt en que se convertían aquellos que no eran leales a la reina araña. Lo que Drizzt vio fue un elfo oscuro hasta casi la cintura, donde comenzaba un nudoso y peludo cuerpo de araña. A esos seres, le dijo su hermana, los llamaban drarañas. Vierna lo dejó allí y Drizzt se enfrentó con una pareja de esos seres. Drizzt recibió el impacto de una flecha envenenada y, aunque acabó con uno de los seres, quedó a merced del otro. Sin embargo, en el último momento fue salvado por Malicia. Si alguna vez vuelves a insultar a Lolt, le dijo su madre, yo misma te traeré aquí y te convertiré en una de estas criaturas. En este punto encontramos otra de las anotaciones de Drizzt, esta dedicada a Genwibar, en la que el elfo oscuro expresa su inmensa admiración y amor por la pantera y cómo su estilizada figura, su sigiloso caminar y su naturaleza misma le inspiran en su espíritu combativo. 17. Drizzt había vuelto a casa como un graduado de la academia. Briza lo saludó mientras acudía, como él, a la reunión familiar diaria. Drizzt encontraba su propia casa tan extraña como la academia. Maya saludó a su hermano con un respeto que Drizzt empezó a creer fingido. Briza comentó que se alegraba de que no hubiera quedado convertido en draraña. Las hermanas le preguntaron a Drizzt por sus patrullas y él les dice que empezará en 2 días. Luego le apuntan que es un milagro que siga vivo, ya que las sacerdotisas parecían demasiado centradas en su propio placer para percatarse de su ausencia en la ceremonia. En la capilla, Zaknafin había detectado que la sonrisa de Drizzt había desaparecido por completo. También ha escuchado cómo contestaba a las alabanzas a Lolt de su hermana Briza. Esperaba que la academia hubiera cambiado a su hijo y lo hubiera convertido en un asesino. Zaknafin se lamentaba al pensar que Drizzt habría podido perder su inocencia, y fantaseaba con haberlo sacrificado en su momento, antes de que fuera expuesto a aquella sociedad. Tras aquella reunión, Drizzt acabó aislándose en su casa, sin salir de su habitación, hasta que Malicia lo llamó. Drizzt acudió a la llamada esperando recibir un nuevo castigo. Al entrar se percató de que todos estaban convocados allí, incluso Dinin y Vierna. Malicia, con la familia reunida, expresó sus sospechas. Se rumoreaba por ahí que alguna casa estaba conspirando contra ellos. Dinin razonó que eran la 9ª casa, con 2 maestras de sacerdotisas y 2 maestros de guerreros, y 400 soldados. Los Dourden eran una amenaza para las casas superiores. Malicia afirmó que ella había pensado exactamente lo mismo. Drizzt sugiere denunciar a los conspiradores, pero su hermana le señala que conspirar no es ilegal hasta que no se concreta. Su visión sobre las leyes de la ciudad eran de una ingenuidad terrible para todos, excepto para Zaknafin, que empezó a pensar que Drizzt quizás no había sido corrompido. Briza señaló que la patrulla era un peligro. Alguien podía atacar a Drizzt. Malicia repuso que ya había pensado en eso. Dinin dirigiría la patrulla de Drizzt y ambos podrían cubrirse.
Malicia advirtió a Dinin delante de todos que esta vez nada de ataques, y el hermano mayor quedó en evidencia por su pasión fratricida. Drizzt no pasó por alto la referencia. Los hermanos debían intentar averiguar si alguien quería atacarlos. Todos tenían que estar muy atentos porque los estaban vigilando. Llevaban varias semanas de patrulla. La patrulla de Drizzt perseguía a un grupo de trolls que se habían acercado demasiado a las inmediaciones de la ciudad de los elfos oscuros. Un rayo calcinó la cabeza de un troll acuático. Drizzt había arrinconado a otro en una península. Sus cimitarras hirieron al troll, y Genwibar se encargó de otro que acechaba a Drizzt. El elfo y la pantera se complementaban perfectamente. Masog llamó a la pantera, que cada vez con más frecuencia, prefería atacar al lado de Drizzt que quedarse junto al hechicero. El joven mago estaba molesto por este hecho y a menudo tenía que recordarle su obediencia a la pantera. Masog aún no había recibido la orden de la matriarca de matar a Drizzt, y esperaba que no tardara o perderían su oportunidad. Zaknafein se asomaba cada día al balcón de la casa para ver regresar a la patrulla. El maestro de armas se preguntaba si habría otra alternativa para salvar a su hijo de todo este mundo al que él mismo se había visto sometido. Para él ya no existía ninguna redención, había caído bajo la influencia de aquella sociedad y era demasiado viejo para cambiar. Vierna, aunque era hija suya, había sido imposible de enmendar pues estaba fuera de su alcance por ser hembra. El maestro no deseaba que ocurriera lo mismo con Drizzt. 18. Oulten de Vir recibió a Vierna Dourden en sus aposentos. Esta le saludó y le informó de que ya no era maestra en la academia, al igual que su hermano Dinin. Ambos habían dejado sus puestos por los rumores que circulaban. Oulten, que, por supuesto, aún se hacía pasar por el sin rostro, mencionó que no había escuchado nada. Vierna le pidió que prestara más atención, y a continuación, le transmitió el encargo de que los Dourden lo volvían a necesitar para ser sus ojos y sus oídos en la academia. Vierna se disculpó porque la poción que le prometió Malicia no funcionara, y el hechicero recordó el paquete que recibió 30 años atrás. Oulten se dio cuenta en ese momento de la conspiración que los Dourden habían tejido para eliminarlo. Esta vez, Vierna le prometió como pago una vara perteneciente a Nalfein, un poderoso objeto mágico. Oulten deseaba matar a la mujer allí mismo, pero se contuvo y dijo que haría todo lo posible para servir a los Dourden. Más tarde, Oulten se entrevistó con la matriarca Sinafae para explicarle la visita que había recibido de los Dourden. Oulten le contó que no sospechaban de ellos por el momento. Dinin y Vierna habían pasado su tiempo como maestros en la academia, pero que ahora se habían retirado. La matriarca comentó que Malicia había cometido un error al tratar de contratar los servicios del Sin Rostro, ya que era su casa la que conspiraba. Los Unet tenían una oportunidad de sembrar el caos. Sugerir mentiras a sus rivales podría fortalecer su maniobra, pero también corrían el riesgo de que Malicia fuera a entrevistarse con Oulten y descubriera sus engaños. Ante esta perspectiva, Sinafae terminó urdiendo un plan. Oulten dejaría su puesto y volvería a la casa, y ella acudiría a ver a Malicia para pedirle que no involucrara a su casa en sus conspiraciones sin el permiso de la matriarca. Ella misma susurraría mentiras en su oído. Oulten comprendió en ese momento que la matriarca había dado su permiso para conspirar contra su propia casa 30 años atrás, y al sugerírselo a la matriarca, ésta lanzó la mesa por los aires, lo cogió del cuello y le ordenó que no volviera a formular esa pregunta. Oulten se sintió como un muñeco, comprendió que su venganza personal no tenía ningún peso al lado de las conspiraciones de las grandes casas. El consejo regente se reunió en un cuarto lleno de incienso. Oulten estaba en el centro de la estancia, en un asiento en torno a la mesa con forma de araña. Las matriarcas se reunieron en torno a él. Baenre solicitó la justificación para la reunión del consejo. Sinafae respondió que discutir un castigo era la motivación de la reunión. La ciudad había estado tranquila desde el último ataque fallido. Sinafae expuso que los Dourden eran los sospechosos. Baenre preguntó por el crimen, y Sinafae acusó a los Dourden de la destrucción de la casa de Vir. Esto enojó al consejo. Baenre se indignó por la insistencia con un tema que quedaba a 30 años de distancia y del que no quedaron testigos. La casa de Vir no existía. Sinafae descubrió a Oulten, su verdadera identidad. La Baenre usó sus poderes para confirmarlo e interrogar al de Vir. El testimonio quedó admitido, pero aún así la matriarca Baenre rechazó que se pudiera hacer nada después de tanto tiempo. Malicia tenía el favor de Old. Sinafae ya esperaba algo así. Lo que pidió la matriarca Sinafae al consejo es que miraran para otro lado en el futuro sobre este tema.
La casa Unet encabezaría esta venganza, porque Ulten ahora era parte de ellos, y el consejo debía ser neutral en esta contienda. El consejo regente admitió la petición. 19. Drizzt y Genwibar se habían adelantado a la patrulla mientras seguían el rastro de un grupo de enanos Duergar. Drizzt se detuvo a descansar y esperar a que sus compañeros le alcanzaran, y mientras mataba el tiempo se puso a hablar con la pantera, que parecía escuchar y entender cada una de las palabras del elfo. Dinin sorprendió a su hermano hablando con la pantera y expresando sus dudas existenciales. Los hermanos discutieron acerca de lo que significaba ser un drow. Dinin sugirió que la mayor amenaza para ellos eran los elfos de la superficie. Luego le confesó a Drizzt que habían sido seleccionados como la mejor patrulla, algo de lo que Drizzt tenía mucha culpa. En 15 días saldrían a una expedición mucho más lejos de lo que nunca habían estado. Aquella nueva misión sería una incursión en la superficie. Masog, por su parte, también se había enterado de la próxima incursión de los elfos oscuros. La ciudad llevaba al menos 20 años sin hacer ninguna. Se lo contó a Ulten, que sugirió acompañarles y ejecutar a los dos Dourden cuando se encontraran lejos de la ciudad, pero las leyes para los hechiceros eran estrictas. Todos los hechiceros de Menzoberranzan tenían prohibido alejarse de la ciudad. Masog, sin embargo, parecía tener ya sus propios planes para Drizzt, que estaba enamorado de su pantera mágica. La patrulla pasó una semana en los barracones preparando la incursión. El maestro estratega esbozaba tácticas mientras contaba anécdotas sobre la maldad de los elfos, a los que culpaba como siempre de todos sus males. Drizzt se dio cuenta que Masog no asistía a las reuniones, y un día, se decidió a preguntar por él y por Genwibar. El hechicero, le dijo su hermano Dinin, no los acompañaría. No hacía falta un explorador para la tarea que afrontaban y el felino probablemente no les aportaría más que problemas. A Drizzt esto no le gustaba, pero le preocupaba más constatar si todo lo que su gente decía sobre los elfos sería la verdad o solo otro montón de patrañas. Soñaba con la gloria de la batalla contra los enemigos más enconados de su raza. 20. Los 14 miembros que formaban la patrulla de incursión se pusieron en marcha. Desde que salieron de la ciudad, se comunicaban exclusivamente con el lenguaje de signos que guardaban para la antípoda oscura. Caminaron en total silencio durante días y al llegar a cierto punto, cada vez que giraban una esquina esperaban encontrar alguna abertura que mostrara el cielo abierto. La sacerdotisa que los acompañaba, iba tocando la roca para explorar los alrededores, lanzando hechizos sobre ella y escuchando como si la piedra pudiera hablar. La superficie no estaba lejos, y la mujer ordenó parar y acampar mientras esperaban que en el exterior pasara el día con su horrible luminosidad. Revisaron las armas y se prepararon para la noche. Todos estaban tensos ante las expectativas de salir bajo el cielo. Drizzt sentía que la abertura de la caverna lo llamaba. La patrulla salió al exterior bajo un manto de estrellas, y Drizzt se quedó maravillado con la visión del cielo. La luz de las estrellas le henchía el corazón. No muy lejos se escuchaba una letanía. Los elfos se fueron aproximando al origen de esta. Aquel mundo no era como lo describían en la academia. Los árboles les asustaron un poco. Dinin trató de calmar a la patrulla diciéndoles que eran como las setas que vigilaban las casas de su ciudad, pero no lanzaban ruidos de alerta. Todo allí en la superficie era ruidoso, los insectos, las ardillas, todo distraía los sentidos de los Draus, tan acostumbrados a la quietud. Inadvertidos, los Drow rodearon un pequeño claro, donde un grupo de elfos bailaban y cantaban. Nada de lo que Drizzt veía le convencía de que lo que tenía delante era parecido a lo que sus maestros y compañeros hablaban en sus historias. Allí, en aquel claro, Drizzt no encontraba más que inocencia y armonía. Quiso detener a sus compañeros, pero solo consiguió ahogarse. Las ballestas dispararon y varios elfos cayeron, la música y el baile se detuvieron. Los elfos ni siquiera iban armados. Una mujer escapó del círculo y se topó con Drizzt. La mujer se desvió asustada, a pesar de que Drizzt llevaba las cimitarras junto al suelo. Uno de sus compañeros la apuñaló por la espalda gritando «venganza», y volvió en busca de más víctimas de vuelta al claro. Drizzt escuchó la voz de una niña, que apareció junto al cuerpo de la mujer que acababa de ser asesinada. La niña repetía una palabra, que Drizzt no conocía, pero que dedujo debía ser «madre». Drizzt vio a su hermano Dinin cubierto de sangre en el claro, gritaba excitado en medio de la masacre. Drizzt se agachó para acabar con el sufrimiento de la niña, su brazo a punto estuvo de atravesarla, pero vaciló. La niña lo miró a los ojos, y Drizzt vio su reflejo oscuro dentro de ellos.
Drizzt movió su cimitarra fingiendo un golpe sobre la cabeza de la niña y con el mismo movimiento la levantó. Se movió deprisa. Le rompió el vestido a la niña y usó la sangre de su madre para mancharla, luego la dejó junto al cuerpo tendido esperando que ella comprendiera la situación y se mantuviera en silencio. Dinin estaba exultante, los habían matado a todos sin tener un solo herido. La patrulla emprendió el camino de vuelta mientras Dinin le decía a su hermano que por fin entendía lo que significaba ser un guerrero drow. Antes de adentrarse de nuevo de vuelta a su mundo subterráneo, la patrulla se quedó a ver el amanecer. La sacerdotisa les advirtió que, antes de hacerlo, debían resguardar todas las armas y los objetos encantados en la cueva, pues eran vulnerables a aquella luz. Vieron un hilo de claridad en el horizonte, luego un tono violáceo que se volvió naranja. El sol asomó por fin, y los guerreros se fueron marchando horrorizados al interior de la cueva. La sacerdotisa y Drizzt se quedaron viendo el amanecer. Drizzt, bajo aquella luz, sintió que nunca volvería a ser el mismo. Aquella luz era hermosa y deseaba llevarla con él. 21. De vuelta en la ciudad, la matriarca Malicia le preguntó a los hermanos si habían complacido a la diosa. Dinin no dejaba de presumir con que había matado a 5 mujeres. Cuando le preguntaron a Drizzt, Dinin contestó por él, exagerando todos los detalles. Explicó cómo Drizzt había cegado a una niña elfa y cómo se había ofuscado con el compañero que le había arrebatado la muerte de una hembra. Thaknafein, que estaba en la sala, salió de allí horrorizado con lo que acababa de escuchar mientras pensaba para sí que habría sido un acto de piedad matar a Drizzt cuando tuvo ocasión. Mas-Zoj informó a la matriarca Sinafae que la patrulla había vuelto. Sinafae, viendo el éxito que habían tenido en la incursión, empezó a pensar que tenía que adelantarse cuanto antes mientras aún estuvieran relajados en su victoria. La matriarca dijo que había que golpear a los Dourden antes de 10 ciclos de Narbondel. Mas-Zoj preguntó qué iban a hacer, adivinando la respuesta de antemano. La matriarca le ordenó eliminar al hijo favorito de Malicia, y le advirtió a su hijo que no fallara. Debía tener mucho cuidado con aquel varón que parecía tener tantos recursos pese a su juventud. Además, le permitió matar a Dinin también si se interponía. Mas-Zoj se retiró con una reverencia. Ya sabía cómo iba a hacerlo y estaba saboreando el momento. Drizzt caminaba por la casa lleno de remordimiento por lo ocurrido en la incursión, cuando se tropezó con Thaknafein, que lo esperaba tras un recodo. Drizzt le informó que solo había vuelto por un día, porque ya les habían llamado para hacer nuevas patrullas. Thaknafein se burló de él, llamándole héroe. Drizzt estaba contrariado porque las hazañas de Thaknafein ahora se le antojaban vacías. Thaknafein le invitó a una contienda en la sala de armas, pero Drizzt rechazó la idea porque detectaba algo extraño en la voz del maestro de armas. Sinafae llamó a Oulten. Quería tranquilizarle porque la venganza empezaría a ejecutarse dentro de muy poco. Mas-Zoj sería la mano que iniciara la venganza por fin. Oulten quería hacerlo personalmente, pero tuvo que conformarse mientras esperaba a que le llegara el turno. 22. Los gnomos de la oscuridad, los Svirneblins, habían encontrado una nueva veta de gemas a 30 kilómetros al este de su ciudad, Blingeston. Por desgracia para ellos, eso los acercaba peligrosamente a la ciudad de los elfos oscuros. Belwar Disengulb, capataz de mineros, no temía correr cierto peligro para poder explotar aquella mina. Era un honor para él dirigir aquella expedición. Belwar y sus 40 mineros llegaron a la veta que era riquísima. Cuando empezaron las tareas de minería, dedicó un tercio de sus hombres a la vigilancia. Drizzt y Dinin habían localizado la explotación minera de gnomos de la oscuridad. Un destacamento de jóvenes sacerdotisas acompañaba a la patrulla, que esta vez contaba con 30 miembros. Drizzt iba a ser el explorador avanzado. Si los enanos eran tan malvados como decían sus compañeros, no tendrían problemas, pero sospechaba que quizás todo aquello no fuera más que una repetición de lo que había ocurrido en la incursión a la superficie. Genwibar apareció junto a Drizzt, que se frotó contra él contenta al verlo después de un mes. Drizzt acarició las orejas de la pantera y le dio una palmada en el lomo. Mas-Zoj estaba allí también, por supuesto. Drizzt y Dinin, adelantados, vieron los ojos brillantes de los Svirneblins brillando en la oscuridad delante de los túneles, entrando y saliendo de ellos, vigilando. Drizzt preguntó a su hermano si podrían hacerlos huir sin pelear, y Dinin lo agarró por la pechera y lo amenazó para que no repitiera tales estupideces. Los Drow ocuparon sus posiciones, se desplegaron en torno a las entradas de la mina y Drizzt recibió la orden de atacar.
Drizzt lanzó un globo de oscuridad contra una de las entradas y saltó al ataque. Uno de los gnomos le enfrentó con un pico, pero Drizzt lo esquivó con facilidad y de una patada se deshizo de él. Belwar Disengulf vio a Drizzt como se deshacía de uno de sus mejores guerreros, y decidió utilizar la gema que llevaba colgada del cuello. La tiró a los pies del elfo y de repente, un elemental de 5 metros de alto salió de la tierra. Drizzt, sorprendido ante aquel enemigo inesperado, lanzó un golpe y vio que sus cimitarras arrancaban esquirlas de su superficie. El elfo estaba demasiado ocupado con el elemental para poder atender a nada más, y Belwar Disengulf, viendo que su arma más poderosa no podía librarse de aquel elfo, ordenó a sus guerreros que hicieran una formación defensiva y se retiraran hacia el interior de la cueva. Drizzt saltaba a un lado y a otro, esquivando los puñetazos de roca. Tras una arremetida del elemental, Drizzt se metió bajo la criatura y lanzó una lluvia de golpes contra su costado y estómago que le hicieron daño pero también la pusieron furiosa. Masog, que se había vuelto invisible con un conjuro, contemplaba las maniobras de Drizzt, alucinado con su destreza, su equilibrio y su valor, y decidió que aquel era un buen momento para acabar con él. Sacó una varita y lanzó un rayo contra Drizzt, que lo lanzó contra una pared y lo dejó tendido e inmóvil. El elemental aprovechó la oportunidad para rematar al elfo, pero Genwibar se lanzó sobre la espalda del elemental, que se deshizo de la pantera con un poderoso golpe que convirtió a la bestia en humo mágico. El elemental entonces eligió ese momento para fundirse con la piedra y desaparecer. Masog se había vuelto visible tras el ataque con la varita, y se acercó a comprobar si Drizzt seguía vivo. Drizzt pensó que el ataque lo había herido de muerte, pero empezó a sentir sus brazos y luego sus pulmones, que volvieron a funcionar. Masog reservaba otro hechizo para matar a Drizzt, uno más doloroso, cuando de repente, una mano salió de la tierra y atrapó al hechicero y lo introdujo en la roca hasta la cintura. Drizzt se puso en pie, la cabeza del elemental apareció en la roca y Drizzt lo remató con una estocada a 2 manos de su cimitarra. Masog gritó pidiendo ayuda. Drizzt lo miró con desconfianza y sacó la estatuilla de Genwibar que Masog guardaba en su túnica. La examinó para ver si había sufrido algún daño tras la desaparición de la pantera. Estaba intacta. Drizzt devolvió la estatuilla al mago, y al volverse para buscar ayuda un golpe lo dejó inconsciente. Belwar había aparecido allí con un par de sus hombres y se llevaron a Drizzt. La lucha alrededor se había calmado y una sacerdotisa se acercó para sacar a Masog de la roca en que había quedado atrapado. Nada más salir, Dinin le ordenó a Masog que invocara a la pantera para que buscara a Drizzt. Masog lo hizo sin saber si la pantera respondería, pero la pantera volvió de una pieza y encabezó la patrulla Drow por el túnel donde los gnomos habían desaparecido. Drizzt tenía las manos atadas delante del cuerpo. Los gnomos le empujaban por el túnel. Uno de ellos, que parecía el jefe, le ordenó que caminara en su propio idioma. Drizzt estaba sorprendido de que conociera sus palabras. Le dijo que lo torturaran ya y acabaran con esto, porque eso es lo que ellos hacían. El gnomo le contestó que ellos no torturaban. Le llevarían a su ciudad y el rey decidiría qué hacer con él, aunque esperaba que lo liberaran. Drizzt juzgó que aquel gnomo no mentía, y quiso saber cómo conocía su lengua. Una vez hubo un drow en su ciudad, como huésped, no como esclavo, que se lo enseñó. Los gnomos no eran estúpidos. Drizzt escuchó el nombre del capataz, y lo grabó en su memoria. Los gnomos avanzaron por el túnel hasta que de repente Belwar y otro gnomo se quedaron inmóviles de una forma tan súbita que solo podía significar que había caído presa de un hechizo. El resto de la patrulla quiso seguir, pero los drow aparecieron con Genwibar a la cabeza y los masacraron a todos excepto a los 2 gnomos paralizados. Masog entró el último. Dinin cortó las ataduras de Drizzt, que le devolvió las cimitarras. Drizzt propuso que los convirtieran en esclavos, viendo que los iban a ejecutar, pero los demás descartaron la idea porque los gnomos no valían para eso. Entonces Drizzt propuso que los enviaran de vuelta para que sirvieran como mensaje de que los gnomos no debían entrar en el territorio de los elfos. A la sacerdotisa le pareció buena idea, pero Dinin propuso que antes de hacerlo, le cortaran las manos. Drizzt no se atrevió a oponerse, para no forzar más la situación. La sacerdotisa retiró el hechizo para poder escuchar los gritos del gnomo, y Belwar se limitó a extender los brazos. Un patrullero le cortó las manos al gnomo, que no gritó, para no darle la satisfacción a Dinin. Luego los soltaron. Al verlos marchar, Dinin aún llegó a arrepentirse de haber soltado a 2 gnomos sanos y le pidió a Masog que llamara a la pantera para que los diera caza. Masog así lo hizo, le dio la orden a la pantera, y al rato la pantera volvió con un gnomo muerto entre las fauces. Drizzt vio la tristeza en los ojos de la pantera.
Genwibar era una cazadora digna, pero en manos del mago, solo era un juguete para sus crueles placeres. El siguiente fragmento del diario de Drizzt lo dedica a su padre Thaknafein. El elfo oscuro explica que a su padre le pidió más de lo que podía dar. Esperaba la perfección en un alma atormentada por la perversidad de su raza. Si no llega a ser por Thaknafein, no podría haber escapado. Sin su ejemplo, probablemente se habría quedado allí y habría llevado su misma vida. El maestro de armas le enseñó cómo utilizar la espada y para qué. Thaknafein fue una inspiración para encontrar su propio coraje. 23. En la casa Dourden, Malicia se complace con el éxito de la patrulla encabezada por sus hijos. Sus hijas le informaron de que Dinin había matado a 5 gnomos, lo cual le complació mucho, pero le satisfizo más enterarse de que Drizzt había matado él solo a un elemental de tierra. La matriarca quería sacar partido a aquel éxito y pedir el favor de Lord para conocer a sus enemigos. Las sacerdotisas se reunieron y llamaron a una doncella de la reina araña en un ritual. Malicia le pidió a la doncella que respondiera a una pregunta muy sencilla. Lo que pidió Malicia fue la identidad de la casa que los amenazaba. La doncella dijo que si la otra casa también gozaba del favor, la reina araña no podía intervenir. Malicia insistió, y entonces apareció un rayo que cegó a las 4 grandes sacerdotisas. La doncella respondió que la reina no contestaba a preguntas ya sabidas y se marchó. Las sacerdotisas se quedaron desconcertadas y furiosas por no poder discernir el extraño mensaje de la doncella. Empezaron a suponer que alguno de los miembros de la familia debía aportar esa información, así que los hicieron llamar. Drizzt y Dinin se encontraron con Thaknafein al volver de la patrulla. Thaknafein le pidió a Dinin que los dejara solos, algo a lo que el hijo mayor se negó. Thaknafein le abofeteó y le puso un cuchillo en el cuello. Dinin entonces se retiró, no sin antes amenazar a Thaknafein con comentarle esto a la matriarca. Drizzt y Thaknafein hablaron durante un momento. Thaknafein se mostraba sarcástico por los logros de Drizzt, del cual pensaba que se había corrompido. El maestro le preguntó qué nuevas víctimas se anotaría en su cuenta, y Drizzt trató de impresionar al maestro con la muerte del elemental. Thaknafein afirmó que él había matado a una docena de ellos, así como a demonios mayores. Un elemental no impresionaba a nadie, y Drizzt, según el maestro, no era más que otro guerrero en una raza de guerreros. Los dos tenían una cuenta pendiente, que saldarían muy pronto, en la sala de armas. Todavía no podían, porque la matriarca los había convocado. Drizzt no dejaba de notar una hostilidad enorme del maestro de armas desde que había vuelto de la academia. Entonces, Drizzt encontró a Ritzen asestando latigazos, enfadado, reclamando su papel como el amo de la casa, delante de su hermana Briza. Briza no se achantó, todo lo contrario, y puso a Ritzen en su sitio, que se quejaba de que era el padre de 4. Briza lo veía como un inferior, por supuesto, y le corrigió diciendo que solo eran 3, tras la muerte de Nalfein. Ritzen acusó a Briza de que ella aspiraba al puesto de la matriarca. Briza presumió de que Malicia ya lo sabía, al igual que ese era el orden natural de las cosas, si no era ella, serían sus hermanas. En toda esta discusión, Drizzt constató que Ritzen no era su padre, nunca le dirigía la palabra, nunca le ofreció consejo o apoyo. Ahora que lo pensaba, tenía sentido. 24. Sinafa estaba muy enfadada con Masog por haber dejado pasar una oportunidad tan buena de matar a Drizzt. Masog afirmó que estaba impaciente por acabar aquella faena y que iba a disfrutarla. En la siguiente oportunidad no fallaría y le asestaría en el primer golpe a la casa Dourden. Se marchó y la matriarca llamó a otra persona que estaba oculta en la habitación. Se trataba de Oulten, que salió de detrás de una cortina. Sinafa le expresó sus dudas sobre su hijo a Oulten. Oulten pidió una nueva oportunidad para eliminar a Drizzt. Sinafa le dio su permiso para apoyar a su hijo y matar a sus enemigos. Masog iría en busca de Drizzt y Oulten lo seguiría para asegurarse de que Masog cumplía su misión. Malicia estaba interrogando a todos los miembros de su familia en busca de alguna pista. Uno de ellos debía conocer la identidad de sus enemigos. Dinin empezó a ser torturado por Briza, para que se le refrescase la memoria. Mientras, Drizzt estaba pensando en todo lo que había ocurrido en la patrulla y acabó pensando en Masog y en el rayo que le había lanzado. Masog Unet intentó matarlo. Después de un poco de discusión, Malicia acabó concluyendo que era la casa Unet la que los amenazaba. Lo único que tenían era el intento de Masog de matar a Drizzt. La matriarca necesitaba saber cómo de fuerte era el apoyo de Lord, pero podían ir preparándose para el conflicto.
25. Malicia y sus hijas habían vuelto a invocar a la doncella, que acudió a la llamada enfurecida. La doncella le lanzó una advertencia a la matriarca, de que Lolt estaba disgustada con su familia, y luego se esfumó con un estallido de llamas y arañas. Malicia estaba desquiciada. Alguien estaba ofendiendo a la reina araña y tenían que averiguar quién era. No podía ser ninguna de ellas, o las habría acusado directamente. Necesitaban el favor de Lolt ante la inminente guerra, y el ofensor debía ser encontrado. Malicia y Briza buscaron un bol dorado, una reliquia de la familia. Drizzt llegó a la sala de guerra, sintiéndose extraño porque llevaba 10 años sin entrar en aquel lugar. El maestro de armas lo siguió poco después. La cara de Thaknafein no parecía alegre. Drizzt se preguntó si habían sido aquellos años de entrenamiento, los más felices de su vacía vida, una ilusión, cuando observó aquellos ojos en los únicos en los que había descubierto la amistad. El asesino de los osogarfios y elementales, se burló Thaknafein. Thaknafein tenía las espadas en la mano y, al verlas, Drizzt llamó a sus cimitarras. Thaknafein lanzó un golpe a la vez que le llamaba asesino. Drizzt lo desvió. «El que mató a la niña elfa», gritó el maestro. El siguiente ataque fue un mandoble en arco que podría haber matado a Drizzt, si no hubiera encontrado una de sus cimitarras. Drizzt se puso furioso por las acusaciones. Los golpes volaron por todas partes cuando dos maestros de la esgrima, puede que los dos mejores guerreros de toda la ciudad, desplegaron sus habilidades sin contenerse. Las espadas subían y bajaban lanzándose desde todos los ángulos. Las chispas saltaban alrededor de los luchadores. Drizzt cargó con un doble golpe lateral, pero Thaknafein hizo una finta que le llevó fuera de su alcance. Drizzt estaba esperando uno de los golpes favoritos de su maestro, el doble golpe bajo. «Asesino de niños», bramó Thaknafein, mientras ejecutaba el esperado golpe sin saber que Drizzt ya lo había superado. Drizzt cruzó las cimitarras frente a él, la parada correcta, y luego disparó su pie entre las empuñaduras. La nariz de Thaknafein se rompió con el golpe de Drizzt, que lo lanzó de espaldas al suelo. Drizzt tenía la ventaja, podía echarse sobre él y rematarlo, pero se detuvo y dijo: «¿Qué hay de ti, Thaknafein Do'Urden? Estoy enterado de lo mucho que el maestro de armas disfruta con el asesinato y con el crimen, ¿tanto te gusta matar?». Thaknafein se había recuperado, paró el siguiente golpe y le devolvió la patada desde el suelo. Thaknafein admitió que era un asesino, y le preguntó a Drizzt si creía que Malicia le hubiera dejado vivir si no obedecía. Eso dejó a Drizzt pensando que su maestro participaba en toda la violencia solo por el hecho de sobrevivir. Eso solo le convertía en un cobarde. Thaknafein le gritó a la cara que sobrevivía en un mundo que no era el suyo, ni el que deseaba en su corazón. «Mataba a los Drow para aplacar la ira y frustración que anidaba en su alma», decía Thaknafein. El maestro arremetió contra Drizzt empujándole contra la pared y poniéndola la punta de la espada en la garganta. «La niña vive», dijo Drizzt. Thaknafein no aflojó, había escuchado las palabras de Dinin y parecían inequívocas. Drizzt explicó que lo había engañado, y Thaknafein retrocedió pensando en aquel malentendido, luego se acercó a Drizzt y lo abrazó. «Hijo mío», dijo Thaknafein, «has sobrevivido». Drizzt le devolvió el abrazo constatando lo que siempre había intuido. Drizzt le preguntó a su padre por qué no había huido de allí. El maestro de armas admitió que era imposible sobrevivir solo en la antípoda oscura, demasiados peligros. Tampoco se sentía con fuerzas para ir a la superficie y quemarse bajo aquella brillante luz. A Drizzt le entristeció escuchar aquello. Admitió que se había quedado, y había matado Draus con el consuelo de exterminar sus envilecidas vidas. Drizzt también tendría que emprender ese camino en algún momento, la matriarca iba a usarlo, y podía aprender a sobrevivir en aquel lugar. Lo peor era escuchar el llanto de los niños, dijo Thaknafein, que prometió ante su hijo que nunca había ejecutado a una criatura. Briza, delante del bol dorado, miraba a su madre atónita con el descubrimiento. Había sido Drizzt quien había ofendido a la reina araña, y habría que hacer algún sacrificio para aplacar su ira. Malicia musitó que ya lo imaginaba. Thaknafein estaba mayor, y Drizzt hubiera sido el relevo perfecto para el maestro de armas, pero su ofensa era demasiado grave. Briza tuvo un instante de debilidad pensando en la utilidad que podría tener Drizzt para el futuro de la casa, pero Malicia lo dejó muy claro. Había que sacrificarle a la reina, no tenían alternativa para mantener su favor. 26. Drizzt salió de la casa eludiendo la orden expresa de la matriarca de no abandonarla.
Necesitaba dar un paseo y pensar en todo lo que acababa de ocurrir, y dado que sus pensamientos podían ser considerados una blasfemia en una casa llena de sacerdotisas nerviosas, juzgó que lo mejor era estar fuera, incluso si eso conllevaba desobedecer la restricción. Caminó por las calles de la ciudad mientras sentía su amenaza durmiente y salió a los corredores, sin alejarse más allá de donde las patrullas alcanzaban. Pensaba en Thaknafein, en cómo ahora, los dos juntos, serían invencibles. A Drizzt no le gustaba la idea. Le había prometido a Thaknafein que él no mataría a Drauz. No quería ser como él, pero tampoco había más opciones. Estaban atrapados, la infraoscuridad era demasiado peligrosa. Salir a la superficie, bajo el sol, sería doloroso, y tampoco tardarían mucho en caer víctimas de los elfos. De repente, sintió un movimiento tras él, un cable se enganchó a su cuello y lo levantó en el aire. Drizzt se dio cuenta que era un pescador de la antípoda oscura y él había caído en su trampa como un idiota. El pescador cavernícola levantó el cordón para llevarse el elfo a la boca. Mashog llamó a su pantera. Tenía que encontrar a Drizzt y matarlo. Le pidió a Genwibar que buscara a Drizzt y lo matara. La pantera lo miró de soslayo, como si pretendiera resistirse. Sin embargo, no podía hacerlo porque el mago era su dueño. Mashog tenía la estatuilla y la pantera solo podía obedecer. Drizzt fue izado 10 metros en el aire y vio, mientras trataba de resistir, que no podía escapar de la trampa. Tenía que esperar su momento, cuando estuviera frente al pescador, y no tardó mucho en ver al monstruo de 8 patas. Las dos últimas acababan en pinzas que usaba para atrapar a la presa e introducirla en su boca. Las pinzas se acercaron, sin ver una manera de evitar su contacto. Entonces escuchó un rugido conocido. La pantera saltó sobre el pescador cavernícola, que luchó contra aquel inesperado rival. La pinza cortó la panza de la pantera, que aún así, se resistió y clavó sus dientes en un hueco del que había arrancado la cáscara ósea. La pantera acabó alcanzando gravemente al pescador, y el monstruo perdió fuerza y se fue derrumbando mientras se le escapaba la vida. Drizzt se soltó y acudió junto a la pantera, que se apartó con las orejas pegadas al cráneo, gruñendo. Drizzt le habló a la pantera, que aún así, se preparó para saltar. Drizzt observaba su extraña actitud e intentó razonar con ella que le había salvado, y que eran amigos. Las emociones encontradas de la pantera la mantuvieron inmóvil, pero al final saltó sobre el elfo, lo tiró al suelo, y empezó a lamerle la cara. Era indigno para la pantera ser una esclava de Mashog, recibir sus órdenes y su desprecio. Tenía que solucionarlo. Drizzt le pidió a la pantera que lo llevara hasta su amo. 27. Thaknafein disfrutaba de una noche de auténtico descanso. Drizzt había sobrevivido. No estaba solo. Algo sacó al maestro de armas del sueño. Cuando se incorporó vio a Briza a los pies de su cama. Vierna tenía una de sus espadas, y Maya la otra. Briza le dijo que la matriarca quería verle. Thaknafein quería su ropa y sus armas, pero las mujeres descartaron la idea. La matriarca los recibió y lo primero que hizo fue comentar que Drizzt se había marchado desobedeciendo las órdenes. Malicia anunció que Drizzt había disgustado a la reina araña. Thaknafein entendió que aquella acusación tenía graves consecuencias. Malicia le enfrentó cuando el maestro se hizo el tonto, y le dijo que sabía lo de la niña elfa. Y también que conocía sus nuevos lazos. Drizzt tenía que pagar por la ofensa y Lolth debía ser apaciguada antes de empezar la guerra. Thaknafein, desesperado, pidió que tomaran su vida por la de Drizzt. Malicia esperaba eso, y aceptó el cambio pensando que a Lolth le serviría bien. Thaknafein advirtió que él alcanzaría la paz mientras ella continuaría con la guerra. Ofendida, Malicia llevó a Thaknafein hasta el altar de sacrificios. Las sacerdotisas iniciaron el ritual implorando el perdón de la reina araña. Las llamas rugieron en los braseros. Drizzt aún podía tener una posibilidad, podría escapar de alguna manera a la matriarca. El cuchillo se acercó al pecho de Thaknafein. Mashog esperaba el regreso de la pantera junto a una de las estatuas que marcaban la entrada a la ciudad. La pantera apareció con el hocico manchado de sangre, pero Drizzt la siguió y la ilusión de Mashog se derrumbó. Drizzt le dijo que su casa se preparaba para la guerra con los Unnet. Mashog estaba sorprendido, pero entonces apareció Ulten reclamando su venganza sobre Drizzt, que señaló que él ni siquiera había nacido cuando aquello ocurrió. A Ulten no le importaba, su muerte era un medio para un fin. Mashog estaba contrariado por la desobediencia de la pantera, a quien volvió a ordenar eliminar a Drizzt.
Drizzt le explicó que ella tenía su propia voluntad, y como si le escuchara, la pantera decidió que aquel era un buen momento para volver a su casa, en el plano astral. Drizzt le pidió la estatuilla al hechicero a cambio de dejar la casa Dourden y no participar en la guerra, incluso se llevaría a Zaknafein, el maestro de armas. Mas-Og rechazó la oferta. Las cimitarras salieron de sus vainas. Mas-Og preparó un hechizo y Ulten sacó una varita. Genwibar volvió a aparecer y saltó sobre Ulten derribándolo. El rayo salió de la varita, golpeó a Ulten en pleno rostro y dejó atontado a Drizzt, que se recuperó y se lanzó contra Mas-Og. El guerrero atravesó a Mas-Og y chocó contra la pared. La imagen del mago era una ilusión. Drizzt intentó detectar la posición del hechicero. Ulten se había quedado ciego y la varita se había roto. La energía se acumuló en torno a la varita destruida, que estalló arrasando con Ulten y con la pantera, que se convirtió en neblina y desapareció. Mas-Og gritó que la pantera ya no era de nadie y lanzó la estatuilla contra el suelo. Drizzt se dio cuenta que era otra ilusión, escuchó que el hechicero estaba más arriba y esquivó el rayo que le lanzó justo en el último momento. Una descarga de proyectiles mágicos impactó en Drizzt, que se acercaba a la posición donde intuía que estaba su enemigo. Una mano apareció en el borde de la cornisa a la que se había subido Mas-Og. El hechicero la pisó y sintió sus huesos quebrarse. Drizzt apareció tras la mano. El hechicero dijo, incrédulo, que le había roto los dedos, pero a Drizzt pareció no importarle. Drizzt avanzó con la cimitarra levantada y lo eliminó. Delante del cadáver del hechicero, Drizzt prometió no volver a matar a ningún Drow. Tras hacerse la paz por fin, Drizzt buscó entre los escombros y el cráter de la explosión la estatuilla de la pantera. La encontró, pero no se atrevió a invocar a su amiga. Se metió la estatuilla bajo la capa y volvió a la casa. Al llegar a la casa reinaba un silencio extraño. Fue a los aposentos de Zaknafein. Quería decirle que podían escapar a la Antípoda Oscura, aunque ya sabía que el maestro de armas había tenido la oportunidad de hacerlo en cualquier momento. Cuando entró era como si Zaknafein nunca hubiera estado allí. Vio el cinturón de Zaknafein, tirado en el suelo y no había señales de ataque a la casa. Se había quitado el cinturón, porque llevaba su bolsa colgada. Drizzt decidió ir a la capilla. No encontró a nadie en el corredor, pero las puertas se abrieron al acercarse. Toda la familia Dourden se encontraba allí, excepto Zaknafein. Malicia preguntó por qué había desobedecido. Drizzt preguntó por el maestro de armas y dijo que había tenido asuntos que resolver. Malicia le preguntó si los había resuelto y asumió que Drizzt no volvería a hacerlo. Malicia le recomendó no preocuparse por Zaknafein, ya que estaba en una misión secreta. Drizzt vio la mentira con claridad. Malicia no quería perderle aún, ni permitir que se distrajera. Drizzt preguntó si conocían al Sinrostro, y luego les contó que se había descubierto como Ulten de Vir. Sinafae lo había tomado bajo su protección. Todo cuadraba para Malicia. Cuando Drizzt dijo que se habían anotado 2 tantos más, Malicia sonrió complacida. Si los atacaban esa misma noche, entrarían en el Consejo Regente al día siguiente. Se reunieron y empezaron a planearlo todo, pero Drizzt insistió preguntando por el maestro de armas. Malicia dijo que la reina araña le había perdonado, y ahora todo estaba en paz. Drizzt no tenía que preocuparse, la gloria para él estaba al alcance de la mano. Drizzt vio en sus ojos que lo había matado y no pudo contenerse. Malicia lo acusó de ser él el asesino, ya que había cometido una ofensa. Drizzt no podía creerlo. Malicia le dijo que pensara en sí mismo, sin darse cuenta de la ironía que encerraban sus palabras. Drizzt vio una vida malvada, cargada de asesinatos, muerte y pesar. Malicia le ofreció el puesto de maestro de armas. Drizzt maldijo el nombre de la reina araña. Gritó que sus reglas eran una mentira y que toda su vida carecía de sentido. Briza sacó el látigo para castigarle, pero Drizzt se adelantó sacando una esfera del cinturón de Zaknafein que lanzó contra el suelo. Cuando Briza contrarrestó la luz con un globo de oscuridad, ya era tarde. Drizzt había escapado y abandonado la casa a toda velocidad. Epílogo. Genwibar se alzó al escuchar la llamada a través del plano astral. Su alma se alegró al escuchar el tono de la voz y echó a correr para contestar a la llamada. Al poco, Drizzt torció un recodo acompañado de la pantera y, desde el patio de la academia, miró por última vez la ciudad de Menzoberranzan. La vida de Zaknafein había sido su gran lección. Se marchaba, aquella era su gente por nacimiento, pero no tenía nada que ver con ellos.
Si volvía a encontrarse con Zacnafein en la otra vida, no sería frente a aquella diosa araña. Drizzt se alegraba de tener a Genwibar a su lado. Les aguardaba un nuevo destino. Si te gustó este resumen, considera dejar un buen like, suscribirte y recomendarnos a tus amigos y allegados. Estaré publicando más análisis y resúmenes sobre cómics, relatos, libros o películas cada pocos días, así que permanece atento y sígueme en redes sociales para mantener el contacto. Disfruta de la vida y del arte. Nos vemos pronto.